señores. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Nosotros ya esperamos la conferencia de prensa, que en un ratito arrancará por este sector. Primeramente Ariel Galeano y luego Marcelo Palau. Y un detalle para confirmar lo de la lesión de Iván Franco. Tiene un desgarro en la cara posterior del muslo y no nos dieron el detalle exacto de qué cantidad de milímetros implica su rotura fibrilar, pero es una rotura importante, según nos decían, así que como mínimo 3 a 4 semanas de recuperación para Iván Franco. Se había lesionado la vez pasada ante la Universidad Católica de Quito. Y así como escucharon en la voz del propio presidente, lo de Luis Cardoso, afortunadamente para Libertad no es grave. Todo indica que va a estar en la lista de viajeros el lunes para ir a Ecuador de cara a la revancha por Copa Sudamericana. Ya esperando en conferencia, primero Galeano y luego Palau por este sector hablero. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. Rodrigo Carreras. ¿Cómo te va, Carlos Quise? Muy buenas tardes. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a la audiencia. Comenzó de vuelta el campeonato paraguayo, ayer con empate, hoy con la victoria de Libertad sobre Tacuarí, y en un ratito, un clásico, Olimpia tratando de encontrar su identidad con Palermo y chiquearse para lavarse la cara del campeonato pasado. Nos avisabas, Víctor, la conferencia primero Galeano, el técnico de Libertad en cancha del Sol. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, señora, a la audiencia, a los compañeros igualmente. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacobera Automotores. Se espera por Galeano, Víctor, ¿no? Así es, Arturo. Esperamos la llegada de Ariel Galeano, el técnico de Libertad, que será el primero en hablar con los medios de prensa en este sector, y tiene unos cuantos metros para caminar porque el vestuario de Libertad está en la otra punta, es decir, hacia el lado de la intersección de Plateas y Gradería Sur, y nosotros estamos lógicamente a la altura del vestuario local, así que se demorará todavía algunos minutos más Ariel Galeano en llegar por esta zona. Muy bien, ahora sí, Gustavito, Gerardo, está Rodrigo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? El saludo cordial a vos y a la gran audiencia del Estadio Monumental Fútbol a lo Grande, aquí desde Ciudad del Este, donde ya se vive la previa del partido entre Olimpia y el equipo de Guaraní. Y como decía el gerente Malte Melgarejo, unas 12.000 personas están a esta hora ya aquí en el estadio del 3 de febrero, Arturo. 12 a 13.000 personas a reventar, porque como siempre sabemos, el hincha viene sobre la hora aquí en el este del país, y bueno, ya ubicándose el hincha aquí en este sector del estadio del 3 de febrero. Voy a saludar a los hinchas que están aquí en el sector de preferencia Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos con una función, bueno, el partido Olimpia, primera fecha aquí en Ciudad del Este. Sí, esperanzado que saquemos la victoria. Queremos los 3 puntos para empezar bien el campeonato. Bueno, ver el equipo de Palermo, la última de ellas se vio aquí en Ciudad del Este, y ahora hay que ver cómo tiene clausura. Sí, un nuevo torneo, nueva expectativa. Saludos, Arturo, allá. Dale, un placer. Saludos para todo el pueblo olimpista. Gracias. Bien, ¿qué te parece este Olimpia que juega a debutar en el este del país? Y estamos esperanzados por un buen campeonato. Vamos a ver qué tal le va en esta clausura al equipo Olimpia. La expectativa del olimpista aquí en el este siempre es grande, ¿eh? Siempre estamos para apoyar, en la buena y la mala. ¿Cómo se debe? Muchas gracias. Bien, el hincha que viene a ubicarse se prefiere bajo la visera, Arturo, por cualquier clima loco que se pueda vivir aquí a orillas del Paraná. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arturo, Máximo Rubino, bueno, lo que es el partido hoy de Olimpia aquí en el este. Rodrigo, ¿cómo andás? Y como sabes, la afición deportiva esto espera siempre acá en el este del país para, sobre todo, las cosas, movimentar la economía, que hoy en día es importante para nuestro territorio paraguayo. Y nada, saludos a Arturo, y excelente periodista tiene la prensa, Bueno, parecía que no iba a venir el hincha, pero ahora última hora está llegando, Última hora está llegando, increíble. La verdad que sí, la verdad que el temor de la inclemencia del tiempo también creo que medio que le hizo dudar a la gente, pero hoy en día tenemos un clima franjeado. ¿De Olimpia? ¿De Olimpia? De expectativa. Gana 1-0. Gracias. Gracias. Arturo, el hincha de Olimpia, aquí en el sector de preferencia del estadio del 3 de febrero, aguardando el horario oficial. Los dos equipos están dentro del campo de juego.
realizando un trabajo de precalentamiento y luego ya van a actuar, Arturo. Correcto, después volvemos a vos, Rodrigo. El equipo, estamos con la información, Juan. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Olimpia, Olveira, Olmedo, Capazo, Gino Berreto, Zavala, Eric López, Franco, Ramón Martínez, Hugo Fernández, Derlis González, Lucas Perato. Solicitando crédito Pymes en Bancopp. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancopp crece desde la raíz. Guaraní juega con Servio, Pérez, Vargas, Riveros, Ibarrola, Matías Martínez, Mansur, Piñatares, Prieto, Barrientos y Adrián Alcara. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros. Más por tanque con la tecnología de control de suciedad Shell. Mejor por lejos. Partido arranca en 20 minutos. Estamos contigo, Víctor. Esperando, Arturo, ya se puso el banner de Libertad. El jefe de prensa, Víctor González, fue a buscar a su entrenador. Así que en los próximos 5 minutos imagino que arrancará la rueda de prensa de Libertad. Vamos a repasar la intermedia, fecha número 17, los partidos hasta aquí que se han disputado, porque Encarnación en Mingaguazú le ganó al 3 de febrero por 3-1. Empataron 0-0 San Lorenzo y Guaireña. Esta mañana, 12 de junio, goleó de visita 4-0 a Resistencia, y en Lambaré empataron 1-1 Colegiales y Martín Ledesma. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar AZ Mujer, AZ Hombre, E y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Más de la intermedia mañana a las 10. Santaní ante el puntero Recoleta, árbitro Alipio Colmán, y en el Emiliano Gessi, Fernando de la Mora Carapegua, pitará José Armó. Yo decía, Carlos, hoy las condiciones en la cancha no son buenas. Incluso hay un enojo en las redes de la hinchada de Olimpia diciendo por qué se va a jugar. Hizo un comentario que no sé si, mirá lo que es, cada uno tiene su forma de ver, pero yo creo que esto le perjudica al que juega mucho con el balón, caso por poner Derlis González. No, totalmente. A los jugadores técnicos la cancha en mal estado perjudica más a esos futbolistas que a los que tienen menos recursos. Lo raro es que Olimpia no haya revisado el estadio. ¿Revisó? Sí, mandó su gente. Sí, pero mandó sobre la hora, Arturo. No, mandó jueves, ya se fue. Es tarde, ya no. No, estoy de acuerdo, pero mandó. Ellos un mes antes tendrían que ir a ver cómo está. El césped en malas condiciones. Mira no, frente al arco lo que sí, es. pero el césped en malas condiciones no es de 8 días, no es de 10 días. Y sabés que también mandaron al 12 de octubre de Itagua. Venían arrastrando. Entonces, eso para mejorar esas condiciones necesita por lo menos 25, 3, 4 semanas para mejorar relativamente, para hacer un parcheo, diría yo. Entonces es raro que Olimpia haya ido o haya designado, fue un error de la directiva de Olimpia. Sí, eso en la crítica la hacen los hinchas de Olimpia en las redes contra la propia comisión directiva. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Lo que queremos con Víctor y en la conferencia, si está Víctor, está. Es el tema, Víctor, que estaba el doctor Dictor, un saludo al doctor, es con relación al viaje. Los preparativos en Quito, 2.800 metros sobre el nivel del mar, dicho sea de paso, no tiene 3.600, como tiene La Paz por graficar. Víctor, contigo. Y aquí nosotros ya al lado mismo de la sala de prensa, Arturo, nosotros esperando, miramos permanentemente hacia el lado de donde tienen que salir los protagonistas de Libertad. Insisto, el vestuario está en la otra punta, está toda la cancha auxiliar en la caminata que tiene que hacer Ariel Galeano. Son 60 metros de ancho, más o menos, los cuales tiene que ir transitando el técnico de Libertad para llegar a esta zona. El viaje el lunes a las 16. Y van directamente a Quito, así como decíamos anteriormente. De hecho, ya la vez pasada Ariel Galeano había comentado eso en la conferencia tras el partido ante la Universidad Católica de Quito. Ellos decidieron, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, ir directamente a la capital ecuatoriana. No se hace ese paso previo como en otros tiempos se daba, de ir a Guayaquil, de esperar el día del partido y subir a la altura al mediodía, sino directamente van 2 días antes y van a trabajar evidentemente allá en Quito el lunes a la noche. Y después, llegan el lunes a la noche, así que ya no hay tiempo para practicar. Van a entrenar aquí a la mañana, viajan a la tarde y solamente el martes, el día previo al partido, tendrán su única movilización en la altura de Quito, esperando el partido ante la Universidad Católica del día miércoles. Se hace esperar Ariel Galeano, todavía se demora la llegada del técnico Libertad. Bueno, ¿es común en él o no?
Y la vez pasada tardó, Arturo, la vez pasada después de hablar todo célico, más o menos 15 minutos otra vez espera. El último antecedente, el más reciente al menos, indica que tardó unos cuantos Mira que minutos. eso forma el rango del técnico, ¿no? Yo no recuerdo, por lo menos cuando juega en Viste que cancha ahí, ahí no, yo disculpame, cuando se hace esperar, él sabe que están esperando. Consciente el técnico. Claro, él sabe que estamos todos aquí esperando. En Libertad cuando, pero ahí es otro contexto porque ahí es local y el vestuario está al lado mismo de sala de conferencia. En Libertad por lo menos cuando juega como local, habla el técnico visitante y ni 5 minutos pasan y ya llegaría el Galeano, pero insisto, ahí es otra situación porque la sala de prensa está al lado mismo del vestuario. Aquí está la situación que tiene que caminar unos cuantos metros, aquí ya me indican que salió del vestuario, así que a esperar la caminata y ahora sí, en menos de 5 minutos llegará el técnico de Libertad hacia nuestro sector. Es importante decir que tiene que ver con la cancha que Don Olimpio va a jugar también el trabajo del director deportivo, que debería cuidar esos detalles del propio cuerpo técnico de Palermo. ¿Vos estás hablando por el español? Del español. Claro, el presidente, no sé quién es el director deportivo. El gerente deportivo del español, Víctor. Claro. Sí, Aitor García. Aitor García. Él tendría que haber ido a ver, se habrá ido y le dijeron que iban a recuperar la cancha. No hay excusa a esta altura. El primero que en conferencia pegó el grito al cielo Chiquiarse y dijo, Chiqui, es mejor un campo bueno que construir gradas. Es mejor construir un campo bueno que construir gradas, dicho sea de paso. Y Libertad juega el miércoles. ¿Y cómo es el viaje, Víctor? Viajan el lunes a las 16 horas directamente a Quito. Así es, vuelo charter son 5 horas de viaje, nos decía el presidente, así que van a llegar a las 8 de la noche de Ecuador, 9 de la noche de Paraguay. Eso quiere decir que ya no habrá tiempo para entrenar, por eso decíamos, van a practicar lunes a la mañana, viaje a la tarde y el martes, que era la única movilización en territorio ecuatoriano. Llega Ariel Galeano aquí a sala de prensa, nosotros ya con todos los colegas cerca del Palante, como están. Aquí va a acomodarse como para iniciar la rueda de prensa del técnico ganador en la tarde y noche de hoy aquí en Villa Elisa. Se acomoda el Galeano, saludo a cada uno de los colegas presentes y ahora comenzará a circular el micrófono para las preguntas. Vamos. Buenas tardes, arrancamos. Conferencia de prensa del entrenador Ariel Galeano. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profe, creo que es importante destacar el arranque de tu equipo en este segundo semestre, incluye lo que fue el partido por Copa Sudamericana, pero independientemente, es algo positivo lógicamente el resultado, pero independientemente de eso, hoy cómo viste el funcionamiento del equipo, un equipo que presentó muchos cambios, dentro de esos cambios creo que hay para destacar también jugadores que después de mucho tiempo, bueno, volvieron a sumar minutos, el caso de Rivero que entró en la parte final, lo de Hugo Martínez que jugó después de mucho tiempo, más de 90 minutos, y le hubo Matías Saúl también. ¿Cómo viste todo esto? Bueno, buenas noches, Pablo, antes que nada. Sí, un resultado positivo siempre es alentador. Un poco deja un sabor distinto el hecho de no haber podido por ahí cerrar el partido como queríamos. Terminamos recibiendo un gol prácticamente al final y bueno, eso siempre deja un sabor amargo, pero bien porque es como el partido del miércoles pasado, ¿verdad? Tuvimos hoy la verdad que muchos debuts profesionalmente para un chico, ¿verdad? Y mucha vuelta de jugadores que o no venían jugando gran parte del torneo anterior y que bueno, hoy también hacen su primer partido en el semestre, ¿verdad? Muchos sabores positivos y otros no tanto, que lo vamos a ir puliendo al transcurrir de las semanas, de los partidos. Importante para nosotros que hayamos podido en 2 partidos lograr que la verdad que muchos jugadores puedan tener participación, ¿verdad? Eso siempre es bueno porque hace que una mayor cantidad del plantel esté preparado para un siguiente partido. Ariel, acá Carlos Rodríguez para la 650 Radio 1. Más allá del resultado que por supuesto es bastante último para ustedes, ¿cómo viste el funcionamiento colectivo de tu equipo en este partido? Bueno, el funcionamiento yo creo que se hizo un poco cuesta arriba por el gran trabajo de presión que hizo el equipo rival, la verdad que digno de aplaudir. Yo creo que por sobre todas las cosas pusieron mucha actitud a esa faceta del juego. A nosotros nos costó un poco más que al rival, sobre todo
en cuanto a ser intenso y presionar al equipo contrario. Y en cuanto al juego, siempre buscamos, ¿verdad? La verdad que no se pudo presentar en grandes tramos, tuvimos tramos mejores y otros no tan buenos. La verdad que cómo se presenta el partido también lleva a que las situaciones vayan pasando, ¿verdad? Porque creo que cuando por ahí podíamos nosotros ir levantando el juego, hacemos el gol que hace que el rival venga a buscar de vuelta un empate. Después el resultado se hace abultado muy temprano en el segundo tiempo. Inconscientemente eso genera muchas veces que ocurra algún tipo de relajo y el rival, bueno, buscó siempre descontar esa ventaja importante que teníamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar también en que ese resultado abultado nos haga que nosotros bajemos el rendimiento, ¿verdad? Porque si ves, hasta los 20 minutos del segundo tiempo, cuando íbamos ganando, cuando nos pusimos 4-1, el rendimiento fue decayendo, ¿verdad? Cuando realmente podíamos nosotros aprovechar para inclusive sacar una mayor diferencia en cuanto al marcador, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que por ahí deja un saborcito distinto, pero estamos contentos por el sacrificio que hicieron y la victoria que logramos. Buenas noches, profesor para Universo 970. ¿Qué es lo que no te gustó en este caso del movimiento del equipo? ¿Ese relajo que mencionás por haber tenido la ventaja en el segundo tiempo o algo más? No, capaz no es el relajo solamente, sino que nos fuimos a buscar hacer más goles como hubiese sido si es que el partido estaba 0-0, ¿verdad? Solamente a eso me refiero, ¿verdad? Que la naturalidad del juego te lleva muchas veces a cuando uno enfrenta a un equipo bien preparado, estar ganando 1-0 muchas veces hace que el rival venga más al ataque que nuestro equipo, ¿verdad? Y sobre eso es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Y ganar 4-1 mucho más todavía. Ariel, y buenas tardes para Fútbol a lo Grande. El cambio del entretiempo, la salida del Lescano, se debe en este caso reservarlo para el partido del miércoles, era algo por así decirlo pactado, si es que se daba el contexto del partido para que él descanse ya para el siguiente encuentro. Bueno, imagínate que eso es lo paradójico de esto también, ¿verdad? Un técnico que habla de que hubo cierta relajación por ahí al cuarto gol y bueno, nosotros también al ver un resultado positivo hicimos también muchos cambios para que muchos tengan minutos por primera vez, ¿verdad? Que puedan debutar como se dice y bueno, pero sí el cambio de Rubén Lescano fue porque lo vimos un poco agotado, puede ser del desgaste del partido anterior y optamos por la jerarquía y el juego de Ale, ¿verdad? Que es un jugador que tiene esa visión también igual que Rubén, me corrijo, y bueno, creo que hizo un buen partido porque generó pases para que podamos tener ataques, ¿verdad? Nosotros esa era la intención y bueno, como te decía, muchas veces uno ve rendimiento, pero realmente el rendimiento depende de todo, ¿verdad? Depende de los cambios del técnico y depende también de la actitud allá en cancha. Teniendo ese partido de Copa, profesor, ¿te preocupa de repente la saga central o llega bien Luis Cardoso para el juego de vuelta? Y tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que ver la evolución. Tenemos el entrenamiento de mañana de mañana y de pasado mañana, ¿verdad? Para poder evaluar las situaciones. Hoy también terminó, ya quedó un poco tocado, tenemos que ver de qué gravedad y dependerá mucho de esas evaluaciones para definir realmente, ¿verdad? Hoy estamos a la espera de que el tiempo nos indique cuál es la decisión correcta en cuanto a quién fue el miércoles. Ariel, preguntarte, ¿en qué medida puede afectar al equipo la decepción en este caso de Iván Franco, que no va a estar en estos partidos? Bueno, justamente eso es lo que buscamos también con el cambio de Matías Chau, ¿verdad? El hecho de perder a un jugador por lesión nos hace buscar a nosotros variantes y bueno, lo hablábamos con el jugador también, ¿verdad? De que si bien perdemos por un tiempo a Iván Franco, podemos estar hablando de ganar un jugador con Matías, ¿verdad? Con Matías y otros chicos que tenemos preparando en el plantel. Y bueno, de eso se trata, de que el plantel pueda sacar nuevas caras que nos permitan no sentir demasiado esa ausencia, ¿verdad? Yo creo que hoy Antonio también hizo un muy buen partido
y también el hecho de cambiarle para por ahí, mirando el resultado, cambiarle y buscar que pueda ya descansar para el siguiente partido, para el miércoles, hizo también que por ahí se pueda tener algún tipo de desnivel, ¿verdad? Ariel, ya la vez pasada lo comentaste en conferencia, el tema del operativo del viaje, simplemente para ampliar, ¿a qué se debe la decisión de ir 2 días antes y directo a Quito? Teniendo en cuenta que en otras ocasiones primero una delegación va a Guayaquil, después sube a la altura, ¿a qué se debe esta decisión en esta oportunidad y si ya definieron en qué complejo van a practicar el día previo? Bueno, si bien tenemos un plantel de mucha jerarquía, nosotros tenemos en varias posiciones jugadores que aún no han jugado en la altura, ¿verdad? Entonces queremos hacer una evaluación ya a partir de... En realidad el lunes vamos a llegar muy tarde, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es viajar el día lunes a la tarde, entonces llegaríamos para la cena y el descanso directamente, ¿verdad? La idea es tener 24 horas de descanso antes del partido, ¿verdad? No es que llegaríamos 48 horas antes, sino que pasaríamos esa noche del lunes allá en Quito. Gracias. Así las palabras de Ariel Galeano, técnico de Libertad. A partir de ahora esperamos por Marcelo Palau, ya no darán los tiempos para entrar en vivo, pero estaremos con la grabación para pasar más adelante del técnico de Tacuaré. Muy bien, Víctor, quedar por la duda ya, solamente comienzo de... O tomamos la decisión que quiera, porque el comienzo no es muy feliz para el técnico de Tacuaré. Sí, Arturo, nos quedamos firmes aquí, ya pasamos la grabación en breve. Muy bien, correcto, Víctor Villalba desde Villa Elisa. Juan. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilaciones, tenés oportunidad. Aprovecha julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Todo campeonato que se inicia genera una ilusión y una esperanza. Por el lado de Olimpia, a pesar de los problemas económicos, las aspiraciones o el pensamiento o la fe que quiere instalar por la historia es lo que puede conseguir Palermo con el equipo. Y cuando digo Palermo, porque lo que Olimpia debe de buscar indudablemente es un gran funcionamiento. Al no tener las grandes figuras y las pocas que tenía, por esa situación económica la tuvo que traspasar al fútbol argentino. El caso de Cardoso y de Salcedo hablan las claras cuál es el momento de este Olimpia para este segundo semestre. Enfrente tiene otro equipo que había brillado en el fútbol nuestro allá en la década del 60. Que no recuerda ese Guaraní glorioso de los Sergio Roja, Vicente Bobadilla, de los Juárez, de los Raimundo Aguilera, Luis Ivaldi, grandes figuras, los Aurelio Martínez. Qué equipo aquel de Guaraní. ¿Quién no venía a un partido de Copa Libertadores para ver a ese equipo del Chema Rodríguez? El que se metía atrás, defendía con todo y terminaba ganándote por un gol de diferencia. Hoy, Guaraní con Chiqui Arce no trajo mucha gente, trajo a jugadores que necesitaba dentro de un análisis que uno puede hacer. Un volante de contención que no pierda el medio porque jugaba Mansur, de buena técnica, pero de poca agresividad. No lo conozco, pero lo vamos a ver hoy en ese medio campo a Piñatares. También necesitaba un creativo. Intentó con Santa Cruz, intentó con Prieto, o el segundo punta. Como nadie o casi pocos quieren jugar con dos delanteros fijos, ponen uno como referente y uno que llega desde atrás, porque esa es la intención. Dentro de esta línea se mueve este Guaraní. Pocos refuerzos, respaldándole a aquellos que seguramente se comportaron para darle la satisfacción en el trabajo y sobre todo en el entrenamiento. ¿Qué nos ofrecerá este Guaraní que sus hinchas aspiran a pelear el campeonato? Tiene plantel para enfrentar a Libertad y a este cerro de figuras para luchar por ese primer lugar. Arranca el campeonato. Esta es la primera chance. Hoy no es definitivo, es cierto, pero es el inicio de una buena temporada. Palermo con la intención de mejorar no sus números, el funcionamiento de su equipo, pero los dos técnicos clásicos del fútbol de este país, el 4-4-2, con pocas variantes, vamos a ver hasta dónde llega. Siguen cometiendo el mismo error para mí de jugar con ese esquema
con los dos puntas o con los dos mediocampistas por afuera, con alma de delantero. Lo pasa Guaraní, lo pasa Olimpia. Un partido abierto, un partido donde va a haber goles, pero no por mérito, por la magia o el volumen futbolístico de ambos, sino simplemente por la poca consistencia de su medio campo. Arrancará el partido, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Nigeo. Tuvimos a Diego, Ricardo y todos los compañeros de Victoria de Libertad, 4 goles contra 2 ante Tacuaré, está bajando mañana directamente a Quito y enfrenta al próximo miércoles a la Católica en Ecuador. Todo listo y va a arrancar el partido. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me corrige Gerardo, tiene razón Gerardo, tiene razón. El lunes, yo dije mañana. El lunes viaja Olimpia rumbo a Quito. Está el árbitro del partido. Me da razón, dame la razón, viaja a Libertad. ¿Yo qué dije? Olimpia. Metí 2 veces la pata seguido. ¿Me da la razón? No. Señores, comenzó el fútbol. Perdón, viaja a Libertad, ocurre que estamos metidos, Carlos, en el partido entre Olimpia y Guaraní en Ciudad del Este. Tenemos a Rodrigo Carrera, 107.9 FM. Pelota sobre la izquierda, sale Olimpia para buscar con el pelotazo largo sobre la izquierda. Salía el jugador Junior Barreto. La pelota, Capazo juega a la izquierda, ¿verdad? Mira que yo le puse a la derecha. Capazo juega a la izquierda. Capazo juega a la izquierda. Pechunac de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. En Koala por Julio, comprando un somier de la línea Plus, Premio Superior, la cabecera llevas de regalo. Ingresa a koala.com.py. Junior, Capazo y Zavala en el fondo de Olimpia. La Ferreza cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, en 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decide bienestar y certeza. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. La Victoria de Libertad arrancó bien en el campeonato 4-2 ante Tacuaré, pelotazo largo para el fondo. Se mete para buscar la pelota Martínez, pero viene un rechazo afuera, saca de costado para Guaraní. La pelota la tiene Pérez en campo rival. En el llega a tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución más rápida y confiable en Energy Gas. Buscando Mansur, pelota sobre izquierda cuando tiene la pelota y Barrola juega balón para atrás, tocándola bien cuando se muestra Piñatales para el equipo de Guaraní. De julio a agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota va sobre mitad del terreno buscando la salida al equipo de Cano para tocarla. Fernández pone la pelota a la derecha, se muestra bien Olmedo, pelotazo largo. Viene para buscar sobre la punta derecha. La pelota bien tocada para Hugo Fernández cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Aparece Olimpia primero en el arranque, Carlos. Intentando presionar bien arriba, tratando de juntarse y tocar. Guaraní todavía no encontró el balón. Señores, 0-0. A todo ponerle Victoria, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victoria, tecnología en lubricación. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cargando la pelota débil, la pone por bajo, bien tocando para Fernández. Le robaron, la saca como puede en el fondo el jugador Ibarrola de Guaraní. No tiene claridad en la salida, vino centro, segundo poste, bien controla el portero legendario. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria XA. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Chavarrito y a los gritos, pelota sobre izquierda cuando busca la salud de Rivero. Rivero se entregó para Ibarrola. La pelota larga, vino un golpe de cabeza, marcando bien Olmedo, golpe de cabeza de Fernández. Venía para buscar la débil, le tocaron la pelota, reclamaba Plato Medialuna a recuperar el equipo de Guaraní. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Paraguay en Argentina, segunda división, Pablo Palacios anotó de penal el primero para Güemes, que de local superó 2-1 a All Boys. Bien Prato en un camino y otro más no pudo, el rebote Hugo Fernández, muy participativo de zurda, alto, mala fuera, Carlos. Olimpia recuperando la pelota en la salida del conjunto aborigen, equipo de Chiqui que no puede hacer 3 pases seguidos en este inicio de partido. Primero por la falta de precisión, segundo por la presión que Olimpia
Olimpia impone en esos primeros minutos de tratar de presionar arriba, todo el equipo achicando el espacio. Un buen comienzo en Olimpia en ese aspecto. Cerca de los 4 minutos en el este. Últimos días de la promoción de crédito ordinario con una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Cubre Ramón Martínez. Richard Ortiz está en el banco por un cuadro gripal. Bajo el control médico, pelota en el fondo. Va a salir Capazo a Junior primero. Junior cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y no se va a perder afuera donde está Chiqui Arce, dicho sea de paso. Se mete Adrián Caí, así, bueno, hay falta, media cancha ese balón. En Argentina 5, primer tiempo, Banfield con el mediocampista paraguayo Exol. Cristian Núñez titular, empata 0-0 ante Tucumán. Se muestra bien sobre la izquierda para llevarse la pelota López, pero vino la marca partido igualado a Celo Franco, reclamaba mitad de terreno. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad. Viene el gol con Derby, vino, enganchó. ¿Qué pasó, Carlos? Era gol de Olimpia. Pelota recuperada por Franco, buena zancada, se quitó 2 hombres en el camino con esa zancada sensacional que tiene, gran habilitación para Derli, le dijo tomá, meté, Derli decide mal, quiso hacer un enganche cuando la jugada le pedía que definiera, se perdió la más clara del partido, Olimpia tuvo el primero y el capitán franqueado la desperdició. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. 0. Y su seguro, Chaco. Va a venir el tiro de esquina para Olimpia, le va a pegar López. El árbitro autoriza, tira López. Está para darle empujón a Prato, que pasa, dice. Atención, se mete Junior. Está para colocar el disparo, está López, le va a pegar. Botín derecho, tira López, levanta el brazo derecho. Está Ni López para darle, colocó, tiró, se abrió mucho, vino un golpe de cabeza. Le rebote, va a insistir Olimpia. Levantando la pelota en el fondo Franco, viene bajando bien para meterse, todo anulado. Offside indirecto. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Que se lanzaba era Capazo, que forma pareja central con Junior Barreto en Olimpia. Cantabria y sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria y sea. La pelota larga y a profundidad viene buscando Adrián, vino cierre la marca de Olmedo, viene Capazo cerrando bien. Levanta la pelota a mitad del terreno. El golpe de cabeza de Ibarrola. La pelota se va para Adrián, picó muy largo, no terminó la cancha, no. Está con la pelota para ponerla bien. Juega balón sobre la izquierda. Está con la pelota Prieto, que estaba reclamando balón sobre la izquierda. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota en el centro. Está Barriento, se metió Barriento va a colocar, atención, viene el gol de Guaraní, no, buena asistencia al medio, buscaba Adrián Carlos, se salva Olimpia. Buena maniobra ofensiva por el costado derecho después de la habilitación de Martínez para Barriento, que apareció por el costado derecho, encaró, se hizo de perfil para pegarle de zurda porque zurdo habilitó muy bien a Mansur, después rechazó Capazo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Ibarrola cuando vino la marca de Olmedo, viene cubriendo Ibarrola, se adelantó mucho. Después de un taco Adrián, está Prieto con la pelota para buscarse bien dentro del área. Adrián le va a pegar, se salva Olimpia, Carlos. Un error del sistema defensivo de Olimpia que no fue expeditivo para sacar esa pelota del fondo. Después Junior quita el cuerpo en forma insólita para evitar la falta y genera esta situación de riesgo. Cuando se internaba Prieto por el costado izquierdo, no llegó nadie de atrás, aprovechó para rechazar la defensa franqueada. Susto para el arco de Olimpia. Señoras, señores, 8 minutos 0-0. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. Al acecho estaba Barrientos, al acecho el jugador de Guaraní, vino un golpe de cabeza, 8:30. Diego Iván, Ricardo F y los compañeros se villaniza en la cobertura. Victoria de Libertad ante Tacuary 4.
2. En Argentina empataron 1-1 San Lorenzo y Huracán. En el equipo local titular Iván Leguizamón. Huracán no estuvo. Marcelo Pérez al servicio de la sub-23. Saliendo Mansur, tocando la pelota a la derecha cuando viene para buscar en el centro Vargas. La pelota de Martínez se iba adelantando al equipo de Guaraní, pero viene cubriendo en el fondo Olimpia. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida. Con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota la tiene Piñatares, va a jugar por bajo. Piñatares tocando para Mansur. Mansur Piñatares. La pelota alto. Sí, Piñatares en el fondo, jugador de Guaraní. Es como un eje en este momento, Carlos. El volante central de Guaraní. Es zurdo, juega frente a la línea de 4. El que más adelanta, el que le da más libertad es a Mansur, que tiene mejor técnica. Piñatares de buen físico, parado frente a la línea de 4 zagueros que puso Chiqui. La pelota en el fondo, busca la salida. Franco la domina bien. Estaba Martínez cerca, tiró para el fondo. Vino un golpe de cabeza, va a sacar la pelota Vargas del Legendario. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán. La pelota sobre la punta derecha, carga el Legendario. En Concasa empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Franco tira pelotazo largo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Partido igualado a 0, otra vez Franco en la asistencia. La pelota para la izquierda, 0-0. Y su seguros Chaco. Adriana Cará picó sobre la izquierda, vino centro, manotazo del arquero, Olveira al piso, se salva Olimpia, Carlos. Pelotazo a espalda de la última línea de Olimpia, sobre todo de Olmedo. Después la falta de agresividad a la hora de ir a marcar. Con toda tranquilidad y serenidad. Se le escapa, se va hasta el fondo el jugador de Guaraní Alcaraz. El centro no llegó nadie, desvió Olveira, pero con qué facilidad, pero sobre todo la falta de agresividad de los 3 del fondo de Olimpia. Sorprende, mejoró Guaraní. La pelota era para Martínez Sosa y arriba, donde todo anulado. Fútbol de Brasil, el puntero Botafogo le está ganando 1-0 al Inter de Porto Alegre. En el local está jugando Alexander Barbosa, ausente Oscar Romero, porque fue al nacimiento de su hija. Señoras, señores, 11 minutos. Cuando se metía bien, cargando Barrientos en el equipo de Guaraní, 11 minutos, 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Franco en la construcción de Olimpia. Olveira pone la pelota sobre la izquierda. Junior Barreto busca salir. Está Junior Barreto tocando la pelota por el medio. Juega, reclamaba Capazo. La pelota de Olveira. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Señoras, señores, la pelota va a la derecha para buscarla, tocando dentro del área. Derli cayó, no, con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Derli con el tiro de esquina, le pega Fernández. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años, protegiendo tu futuro siempre. El partido igualado a 0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Tira Hugo Fernández, atención con Capazo para arriba, más alto va para que sea Junior, suele cabecear muy bien. La pelota en el aire, cerrado a las manos del arquero serbio. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Abrazo encuentra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. La pelota para bien sobre la izquierda cuando se viene a buscar la pelota bien barriendo. Atención, carga, se va a llevar Cachón. Tiro libre, no, dijo el árbitro que llega. Recuperó cerca Ramón Martínez, estaba Franco, era Ramón. La pelota larga, puede haber offside o no. Viene un golpe de cabeza, dan el jugador de Olimpia. Sigue, dijo el juez. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Argentina, Racing de local, el equipo de Gustavo Costa se goleó 3-0 a Godoy Cruz. El primer tanto para Racing lo hizo Adrián Maravilla Martínez. Señoras, señores, 0-0 partido, busca la salida. Los dos tuvieron una oportunidad de gol. La pelota peleada, dispuesta a mitad del terreno, busca al Legendario. Atención con esta, tocando a Maíz, se metió Barriento buscando la pelota. Pérez se
proyecta, le echa la marca y afuera. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Pérez y le saca de costado. Carga Guaraní Martínez. Espera atención. Puede venir el gol dentro del área. Vino el centro. Golpe de cabeza. Oportuno. Cierra arriba. Modelín. Todo invalidado. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Grip 95 octanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Villeta contamos con una zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Moviendo la pelota a la izquierda. Al salir tocando el jugador Capazo con la pelota. Se llevó Capazo Junior. Espera Junior. Primero Olveira. Sale Olveira. Lo mira Capazo. Baja Ramón Martínez. Arriba Franco. Pide Hugo Fernández en línea central. Busca la salida limpia en su campo. Con baterías Barda tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barda. Un golazo. Videa con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Videa es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britanesia. Claro, cuando estaba Saúl, Capazo en la primer central. Claro, y Saúl jugaba a la izquierda porque Saúl cierra mejor a la derecha, si no tiene muchas dificultades para cerrar con la pierna izquierda. Pero no jugó muchos partidos Capazo a la izquierda en Olimpia. No jugó, toda la temporada pasada jugó a la derecha. No, por eso digo. Jugó el amistoso con River que vi. Y hay que ver cómo está Capazo. Contra River jugó bastante mal. Muy bien, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Rubeló, alarmas estés donde estés, indica Artur. Reclama la pelota Junior 0-0. Y su seguro, Chaco. Es correcto lo que hace Palermo en ese sentido, porque de los dos, el que pasa mejor, porque los dos son zagueros centrales por derecha, es Junior. Junior tiene mejor pase que Capazo. Sí, señor, 0-0. Subite una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britanesia. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. El lunes parte rumbo Quito. Libertad que el miércoles juega pedidos de Copa en Guayaquil, en Quito. Gol paraguayo en Uruguay. Antonio Galeano, el ex Cerro, marcó el segundo para Nacional, que de local goleó 4-0 a Miramar Misiones. Y el partido anterior creo que hizo goles también. 2 goles. Sí, señor. 16 minutos, 0-0. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizar. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recuperó la pelota, vino en la marca en el fondo, perdiendo la pelota, corriendo Mansur. Se mete bien, se adelantaba Ibarrola, la pelota larga, Prato, el arquero camino, viene Derby para el gol. ¿Qué pasó? ¿Se molestaron entre ellos o no, Carlos? Se molestaban por venir de frente de Derby, choque casual con Prato cuando parecía que podía rematar el 10 de Olimpia. Señores, 16:30. Ahí Prato, ¿qué dice? Creo que fue offside. Offside, hay un reclamo, por eso decía Hugo Fernández le ponía la pelota y ahí chocaron los dos. Entre Demis y Prato, 16:30. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Vino un tiro de esquina con López, vino un golpe de cabeza, sacó a Adrián, remate al arco como puede. La pelota se desvía, tiro de portería para Guaraní. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Como le vimos discutir o conversar a Derlis y a Prato, pensamos que cobró algo el árbitro. No cobró absolutamente nada, terminó en córner. Lo que estaban dialogando era por qué no le dejó Prato, porque en este tipo de jugada lo ideal es que uno le deje la pelota al que está de frente. Y otra vez Derlis protagonista. De las 3 ataques de Derlis, en las 3 resolvió mal el 10 de Olimpia. Señoras, señores, cuando buscaba Prieto sobre la izquierda, Alcaraz arriba. También se muestra Barrientos 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, casi que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La
Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Viene cubriendo Mansur de Guaraní, pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza. Sacando bien en el fondo Vargas, miraba Pérez, la pelota se va sobre extremo derecho con dominio, la marca pelota afuera y el saque de costado para Olimpia sobre izquierdo, 18 medio campo, rival con Zavala. Fútbol peruano, Melgar goleó 5-2 a César Vallejo. En el equipo visitante ingresó a los 33 del primer tiempo el Pájaro Benítez. Viene cubriendo Martínez en Guaraní, largo el envío sin final, 18 y medio, Ciudad del Este 0-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Se metía bien cargando Olmedo, que lo dejaron meterse, Prieto quedó clavado. Pelota a la izquierda, falta, juez dice que no. La pelota la viene para buscarla hacia arriba, estaba Palermo, cerraba bien Olmedo. Señoras, señores, 19-0 en el este. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, cuento comercial de economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Los primeros 5 minutos mejor Olimpia, después se afianzó Guaraní, generó algunas situaciones a través de Barriento, interesante para caer detrás de la última línea. Lo que sorprende de Guaraní con tanto tiempo de trabajo, que las 3 llegadas de Olimpia fueron de pelotas metidas en profundidad detrás de la última línea. Que Guaraní juega en línea ya sabemos, pero uno tiene que bajar cuando va a suceder o sobrar cuando va a suceder ese tipo de jugada. Las 3 cargas peligrosas de Olimpia fueron por la misma vía. De los dos en terreno de juego, en manejo de pelota, mejor el equipo aborigen. Falta Martínez, se juega sanciones, viene buscando Barriento, la pelota a mitad del terreno, Piñatares se está buscando y también a su pelota para Piñatares, la tiene Piñatares, sale en el fondo jugador de Guaraní, cerca de los 20. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indicar tu Deportivo igualado 0 en el este. Y su seguros Chaco. Iba Rola con la pelota, había jugado Rivero, pone pelotazo largo sobre izquierda para Prieto, se va, enganchó, corrió, se le terminó la cancha, tiro de portería. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Incopetrol, los mejores precios en combustible, superaditivada 6.640 guaraníes, diésel Go, aditivado 7.740 guaraníes, Copetrol, vamos. Señoras, señores, 0-0 partido. Fútbol mexicano, San Luis y Tijuana empataron 1-1. En Tijuana ingresó a los 58 el atacante paraguayo Carlos González. La pelota la va a sacar Olveira. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de la marca Kiko, Santec, Positron y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y el fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Liglio, esquina Bulnes y Balutine. Ventas entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Buscando López, pelota afuera, saque de costado. Se adelantaba Davis, Franco combinaba, saque de costado. Corresponde a Guaraní, la pelota la va a tener. Buscando la salida, el jugador legendario Vargas, cerca de Rivero. A la izquierda Ibarrola, pelotazo muy largo sobre la punta. Viene un golpe de cabeza, la pelota se va a ir, no. Y viene sacando la pelota en el fondo Alcaraz. Dejó para el medio, tocando Piñatares. Pone la pelota bien para Rivero. Va a jugar la pelota a mitad del terreno. Sale dominando Barriento, busca la salida. Martínez espera. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuotas de 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mansur Piñatares juega la pelota a mitad del terreno. Mueve Guaraní sobre ataque. Pelota para Alcaraz cuando sube bien sobre la izquierda. Prieto esperando la entrega. Está con la pelota Alcaraz en la esquina del área. Maga coloca, rebota, recupera, limpia su campo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT Seporemoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Se caía Ibarrola, la pelota sobre la media luna la tiene Capazo, juega para Zavala. Zavala espera devolución de Capazo. Cayó el de Guaraní. A ver. Fútbol paralizado. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar, sea 42 años construyendo contigo. 22 minutos y medio de pie Alcaraz. Gol paraguayo en Chile. Cris Martínez anotó de penal para Huachipato, que en su cancha, en su campo, anotó 1-1 ante Cobreloa. El partido de Copa había hecho 2 goles. Sí, señor. Cayendo 3-2 ante Racing. Así es, de Montevideo, 23 minutos. Supermercados Stock, lo bueno para vos.
vos. Compra también stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend en Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La pelota larga de Capazo viene para buscar a su izquierda López. Se mete, va a colocar el centro. Colocó el remate, tiró, se desvía, córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Guaraní. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Se va Ramón Martínez para golpe de cabeza. En Banco nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunícate rápidamente al 021-200-325-5000. En Banco crece desde la raíz. Va a venir el tiro de esquina con Hugo Fernández cerca de los 24 minutos. Se mueve de un lado Junior Barreto que va para el gol. Capazo está detrás, Junior está arriba, Prato formando fila, va a venir el remate, atención con esta, buscó Ramón Martínez, pelota en el aire, golpe de cabeza en el fondo, saca legendario. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux diésel o el mejor de todos, Shell V-Power. Ya vi upside, la pelota la tiene Prieto con la pelota va a ponerla para la izquierda, cuando se metía bien Ibarró, la carga, viene cubriendo bien por el fondo Ramón Martínez del equipo de Olimpia, gana bien la posición de balón, se desprende y busca a la derecha. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH. ¡Gol! Lo hizo Lucas Prato de cabeza al poste izquierdo. Larry se llevó el balón, encaró, mató el centro, la asistencia fue de Ramón. Primero de la salida franqueada y Prato de cabeza para vencer a Serbio. 1-0 en el este para Olimpia. El festejo franqueado. El gol de Lucas Prato y Olimpia inaugura el score. 1-0 para el equipo de Cano. La presión de Ramón Martínez salió a la derecha. Tuya, le dijo David. Levantó la cabeza, metió el centro. Y empaló, marcándose Prato, vence al portero serbio, 1-0 para Olimpia. Repito, Martínez, David Prato, la triangulación arriba, el gol 1-0 para el Decano. Monumental. Guaraní trabajaba la salida en la mitad de la cancha. Ibarrola se manda al ataque junto al que juega por esa zona, con Prieto tratando de maniobrar y también Alcaraz. Pierden, recupera Martínez, estaba de espalda, aguanta, consigue girar, sale de esa manera con fortaleza. Habilita a Derli que no está y no tiene su marcador. Gran centro, parecía que no llegaba nadie. El centro viene ejecutado a media altura. Prato anticipa, se tira en palomita, aplica el frentazo, gol de Olimpia, hermosa jugada, tremendo el cabezazo de Prato. Olimpia 1, Guaraní 0. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Hay chequeo VAR. Ahí está el árbitro del partido con el VAR, Romero. A ver qué pasa en la posición de Derlis. No, para mí Derlis está habilitado. No, ¿y quién está entonces? Prato. Ah. En el momento tiraba porque no se veía, pero creo que arrancó de atrás. Vamos a ver, Carlos, entonces. Chequeo VAR. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Es offside. Va a anular. ¿De Derli, decís vos? No, de Prato, como vos dijiste. Está detrás de la línea de la pelota. No, cuando viene el centro le está adelantado. Sí, pero está detrás de la línea de la pelota. Desde que fijar la pelota. Si está detrás, para mí está detrás de la línea. ¿Y entonces quién lo que offside? ¿Para quién está offside? En el arranque de Derli ahora me deja dudas, pero Prato está detrás de la línea, veremos. Offside. Offside. Sí, offside cobró. Y después aparentemente Prato. Ahí está, offside. No pasó nada. 0-0. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. De Carlos es una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello puede super Quintadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahí se acerca de él y hablar con
el árbitro. Y seguramente le dijo, fuiste que estaba adelantado. No sé, me supongo. Hay dos jugadas, una la posición de Derli en el arranque y la otra, la de Prato con relación a la línea de la pelota, es la que son muy finas ambas, ¿no? Muy bien, 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallevía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Embú. Excelente maniobra, fuera del offside. Ramos Martínez, Derli, Prato, que lo que Olimpia espera, ¿no? La verdad. Y se juntaron los dos que saben con la pelota, Derli y Prato. La asistencia de Ramón muy buena, Y sobre todo de haber recuperado y aguantado la pelota. 29. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota en el fondo y la va a sacar y pone el balota por bajo. Capazo entregó para Olveira y este toca para Junior. Busca la salida. Espera Ramón Franco más arriba. Zavala a la izquierda. Cubre Mansul por el medio también. Piñatar en la salida de Olimpia. En Argentina, 30 del primer tiempo. Banfield con el mediocampista paraguayo Extacuere Cristian Núñez titular le gana 1-0 a Tucumán. La presión de Barrientos sobre el terreno de Cano. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuguinas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, todos les gusta. Cerca de los 30, igualdad en el este. En este julio en Koala podés renovar tu Somiero Living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. Señoras, señores, victoria de Libertad de Tacuarí, 4 goles contra 2. La Ferreza cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Esperaba a la derecha el jugador Martínez, se proyectaba Pérez, estaba reclamando Mansul, pelota a la izquierda, carga Guaraní, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguro, Chaco. ¿El offside de quién es, Carlos? Prato en la línea de la pelota, por adelante de la línea, lo fino. Esta la... Prato offside. Prato, sí. Prato. 0-0. En el Gigas llega hasta tu casa, son seguras y rinden mucho más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en el Gigas. La pelota de Piñatare vino a la derecha. Atención Martínez, le robaron la pelota cuando venía buscando para sacarle del fondo al equipo de Cano. Atención con la pelota larga y a profundidad. Se mete bien Eris López, eso es Derlis. La pelota por bajo, atención, disparo al arco, le robaron. ¿Qué pasó en esta, Carlos? Explica. Le pegó muy mal Derli. Primero el mérito para Franco. Tercera pelota en profundidad de cortada, la famosa cortada, como se decía antes en tiempos pasados. Otra vez preciso Franco. Ahí recibió Derli, le dio a Zavala. Zavala se confundió, perdió la pelota, le quedó ahí para que le pegue con cobertura, con efecto. Derli le entró mal, posiblemente el estado de la cancha hizo que se equivocara. Le pegó, la verdad, no mal, horrible. Y la pelota se fue por línea final sin riesgo. Una jugada que parecía o pintaba para ser mucho más riesgosa para el equipo de Guaraní. Saliendo desde el fondo Piñatares, la pelota la tiene Sergio y la coloca con un pelotazo muy largo cuando se mete bien Barrientos. También acá la golpe de cabeza. Martínez reclamando a la derecha, partido de 0-0. A todo por el Pistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Pistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sí sale la pelota larga para Olimpia, pero no es paso, le dijeron en el fondo, va a recuperar buscando la salida, Prieto, se muestra Ibarrola primero, 0-0 partido, coloca sobre la izquierda para Prieto, se acomoda bien, entregó la pelota para Piñatares, falta, tiro libre para Guaraní. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Y La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Le dice más suave, tranquilo, le dijo el árbitro al jugador Olmedo de Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 22 minutos y medio al partido igualado 0, sin las direcciones de Chiqui Arce.
darse las indicaciones puntuales a Piñatares. Viene el tiro libre para Guaraní. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gaulle 2034, Asunción, Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen, más info en @Petersen y petersen.com.py. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vos me solés criticar porque yo veo mucho fútbol. Pero la verdad, veo para esto también 3 toques para tirar un centro a 40 metros de largo. Esto es jugada trabajada. Vamos, dejamos de mentir. Pegarle directo si vas a tirar, terminar tirando un centro, pero tocar cortito 3 veces te vi encima. Y poner 3 jugadores al costado. No, pero el centro fue más equivocado, muy largo. Sí, es técnico, pero lo otro es estudiado. ¿Y se estudió, Carlos? Y claro, pero ustedes los técnicos dicen, los que nos fallan son los sistemas y no los hombres. Claro. Eso es discurso de ustedes. Los sistemas no fallan. Los que fallan son los hombres. No te pones nervioso. Tienes razón, sí, tienes razón. Carga el equipo de Guaraní. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El partido igualado a 0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste y te gusta. Ahí está lo que está diciendo Piñatares, algo dice. Barriento. Piñatares de buen físico, pero sobre todo muy ubicado en el terreno de juego. El clásico volante tapón, interesantísimo desde ese punto de vista. De por ahí no tiene mucho recorrido, pero es tranquilo, es sereno. Buena incorporación para el conjunto aborigen, por lo menos por lo que vimos en estos 35 minutos al jugador uruguayo. Apoyando al equipo en cada caso de que exista alguna jugada que amerite mi participación. El deseo de una muy buena transmisión. Me pareció mal trazado la línea del offside. El domingo en Fútbol a lo Grande, que se emite por de 22 a 20, de 23 en adelante, vamos a analizar profundamente. Firma Federico Ríos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Partido igualado 0. Y su seguros, Chaco. La jugada que pasaron fue bastante rápida en la primera imagen. A mí me dio la sensación que estaba detrás de la línea de la pelota, por eso lo dije. Pero después la tecnología, así que trabajo para... Voy a mirar Fútbol a lo Grande el domingo. Mañana domingo. ¿Y mañana voy a mirar? Sí, se casa Peringo. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Quiere participar, Federico? Llamar al terminar el primer tiempo. ¿Quiere participar, explicar la jugada, trazado? Y que mire si nos puede explicar lo que pasó Flamengo. ¿El penal? El penal de Brasil. Criciúma, ¿no? Insólito, dice. Insólito, entonces. No, después no vamos nada. 35 minutos y medio. En Estados Unidos, 19:30 horas iniciará Inter Miami-Chicago en el local titular. Matías Rojas ausente porque está con la sub-23 Diego Gómez. La pelota la va a sacar Olveira, pone mal, se equivocó, muy apurado, que le hizo la chique arriba presionando Guaraní. La pelota la va a tener sobre izquierda para dominar bien, tocando la pelota. Rivero metió el centro, tiró, buscó Alcalá del rebote, saca como puede Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Se tiraba al piso, Mansur Siga, dijo el árbitro del partido. Sabe que está igualado a 0. Martínez buscando la pelota a la derecha. Pérez cayó. Sigue, no corta el árbitro. De julio a agosto comprando Smart TV. Te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota sobre izquierda cuando viene avanzando para llevarse Prieto del equipo de Guaraní. La pelota para atrás, atención con esta, colocando bien, se mete sobre la punta para buscar la pelota, barriendo cuando viene buscando Pérez a la derecha. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Defendiendo Martínez a la
la derecha se adelanta Guaraní con Pérez, campo rival, punta derecha. En México arrancó Chivas ante Mazatlán. En el equipo visitante titular Luis Amarilla, suplente Josué Colmán. La pelota larga contra el segundo poste, le cuesta Caraja el golpe de cabeza. Viene sacando como puede Zavala, sabe que estamos sobre 38 del primer tiempo. Urizal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Salta por Rivero, señores, tenemos en escena Martínez, el que le va a pegar la pelota a Prieto, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En escena Barrientos da indicaciones, Piñatares suben, los dos arriba entre Piñatares y Barrientos. Va a venir el tiro de esquina de Prieto, busca Guaraní el gol. El partido está igualado a 0. Le va a pegar a la pelota, Prieto autoriza al árbitro del juego. Está para darle Prieto, Romero va a autorizar el juez. Está, colocó de zurda, tiró pelota en el aire, segundo poste, golpe de cabeza sobre Olveira. La pelota se desvía, el juez que dice que falta. Algo dice el árbitro. El saque de arco, no cobró la falta, reclama Olveira porque hay un contacto con Alcaraz. Alcaraz dice que no fue falta, el árbitro lo entiende, Alcaraz pide córner, pero no cobró nada. Señores, 0-0. En Estados Unidos también, 19:30 horas, señor Royal Bulls ante Cincinnati. En el equipo local atajará al portero de la selección paraguaya, Carlos Coronel. ¿Cómo se llama eso que vos estás comiendo, Daniel? ¿Cómo se llama? Choripán, ¿verdad? ¿Qué dice? Empanada con pan. Empanada con pan. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A.T. Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Déjalo decir, la jugada lo sabe. Claro, la jugada, porque te deja duda, así mirando sin la marca. Para vos, ¿a quién le cobró el offside? No, le cobra a Prato, eso no hay duda. Pero a mí la sensación, yo no discuto que Prato esté adelantado del jugador guaraní, pero para mí está levemente detrás de la línea de la pelota. ¿El trazado qué dice? Y que está adelantado, que tiene la rodilla adelantada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos o primera etapa. Rubilón, alarmas estés donde estés, indica Artur. Deportivo igualado a 0. Y su seguros Chaco. Buscando la salida el equipo de Cano, estaba reclamando Franco, atención señoras, señores, Zavala sube buscando la pelota, Ari López, se mete arriba, está fuera del aire reclamando también Hugo Fernández, yo lo voy a decir, todos piden 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor, en el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9, en el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Super Mayorista y entérate los aliados. Señores, 0-0 en el este. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4601 y Norte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma. Hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se mandó Mansura en mover la pelota a mitad del terreno. 41. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La Nasta PRIT 95 de Petrobras. Cuida tu auto porque tiene aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Rivero, la pelota a la derecha, jugaba Vargas, buscaba Pérez, Martínez pedía esa pelota, también lo hace Barrientos. Pelota sobre la punta derecha, se mete arriba. Prieto que pide a la izquierda adelantado y Barrona. Y la pelota la va a tener a salida Guaraní. En México, Atlas de visita le ganó 2-1 a Puebla. En Puebla fue suplente el zaguero paraguayo exluqueño Sebastián Olmedo. Señoras, señores, 41,5. En Villeta contamos con una zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Hay una mano en la salida apurada de Uy, amarilla. Amarilla para el jugador de Guaraní, ¿no? Rivarola. Ibarrola.
Y la amarilla para Ibarrola, que evitó la salida rápida del Inter levantando los brazos. Midea, con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Subita una Buller con una moto robusta que atrae por su gran diseño, potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Vamos hasta el fútbol chileno porque O'Higgins contra el atacante paraguayo Ralo Castillo suplente le ganó 2-0 al Deportes Copiapó. Señoras, señores, la pelota de Hugo Fernández podrá tirar, juega por bajo, dejó la pelota a la izquierda. Va a venir el centro, Zavala se acomoda, juega para López buscando Derby González, pelota por bajo para Hugo. Atención con Zavala, mandó el centro, Prato, golpe de cabeza en el fondo, va a salir como puede Legendario. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, ya mismo declarás hoy, pasá por los choriquesos Jordi en los salones de ventas de la cooperativa Jortizar. 43. En el Sol Seguros, solicitando póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Instantes finales del primer tiempo, gol anulado por offside a Olimpia. La pelota viene para buscarla por el medio. Olmedo, que se adelanta mucho. Viene perdiendo la pelota, no la recuperó Ramón. Pone la pelota para atrás. Buscando Capazo, estaba Junior reclamando esa pelota. La tiene el argentino. Mitad de terreno, círculo grande, 43. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Señores, señores, instantes finales del primer tiempo por el bar. Yo creo que hay 2 minutos agregados. La pelota a la izquierda se mete bien. Derby González con la pelota, se abre bien. Derby le va a pegar, vino. Colocó el remate. Y López tiró mal. Eric López, el que apareció a la izquierda, se metió en media luna. Arrancó Eric López y la pelota alta fuera, Carlos. Y una vez más el que lo habilitó perfectamente fue Franco. De primero, una pelota que quedó en la media cancha. La falta de agresividad de los volantes de Guaraní se nota en el partido. Franco, una pelota más metida en profundidad a la espalda de la última línea. La diagonal de López, cuando él le pedía abierto y desde el semicírculo, sin estar bien posicionado, le pegó y como consecuencia de su mala posición le entró mal a la pelota, sin riesgo para el arco de Guaraní. Señoras, señores, 44:30. David Ojeda mañana 4 de la tarde en Carindí, pitará General Caballero Luqueño y en el bar estará Carlos Figueredo. Señoras, señores, terminará el primer tiempo. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere y las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control of Your. Hay falta, tiro libre para el equipo Legendario. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Artur. Partido ganado 0. Y su seguros Chaco. Viene el tiro libre para abrir campo rival. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Suzu también. En mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. La historia similar a la anterior. Llegan 3 jugadores, ahora no, porque ya se abre Mansur y ahora se abrieron los 2. Ya no pasó nada comparativamente al anterior. Sí, si van a terminar tirando centro, ¿para qué querés 3 ahí? Mandarla a los otros al rebote. Muy bien, va a venir el tiro libre, la pelota en el aire, golpe de cabeza, se va a ir el primer tiempo, pelota cerca del banderín, el que colocaba el aprieto. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 2 minutos agregados. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. La ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. También mañana Juan Gabriel Benítez se pitarán el Luis Alfonso Yanis Olamérica en 2 de mayo, 18:30 horas. En el bar estará Derlis Benítez. Y se va este primer tiempo en Ciudad del Este con la paridad a 0, un gol que se va a discutir mucho. Ves una intervención del VAR anulando el gol de Olimpia. Para ello, especialista en el tema, Federico Ríos, cerca del tiempo cumplido. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Derby, pero ya estaba offside. Señoras, señores, se va el primer tiempo del partido. Concluyendo, el que hizo muchas asistencias Franco en Olimpia, pero claro, sin final para combinar con los compañeros.
En Copetrol, los mejores precios en combustibles, Supra aditivada a 6.640 guaraníes, Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. A traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La sección del gol anulado, después no hay una tajada de Sergio ni tampoco de Olveira. Sí, señor. Ahora hablando de Olveira, tiene la pelota final, no va más. El árbitro del partido dijo no va más. Final dijo, señala la media cancha. El árbitro del partido, Romero, concluyó el primer tiempo. Federico Ríos, la jugada comentada con Carlos. Gol anulado a Olimpia. ¿Cómo viste, Federico? Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a todos. Un saludo para todos. Me pareció extraño el trazado. ¿Por qué? Porque utilizo como base el área grande y veo una pequeña diferencia. Eso es lo que esa es la imagen que me hace dudar de la posición de Prato en posición adelantada. La verdad que veo un descuadro ahí utilizando como referencia el área grande en esa parte pintada que mostró la tecnología. También Germán Capa tiene lo mismo que vos estás viendo y que vimos todos. ¿Dónde vos decís que es el error? Y yo creo que está descuadrado ese trazado. Por lo menos así, pero lo vamos a analizar profundamente el domingo, o sea, mañana de 23 a medianoche en el programa de Fútbol a lo Grande que da los días domingos, como dije, en Telefuturo. Vamos a profundizar porque en Isla Edición lo vamos a estar analizando porque quiero remarcar esa distancia y el recuadro que no lo veo encuadrado, valga el juego de palabras. Muy bien, entonces hasta ahora tenés tu duda, ¿no? Tengo serias dudas porque no veo esa... Vieron que técnicamente la televisión mostró cómo estaba pintado y ahí no está encuadrado el área grande. Eso es lo que me llama la atención. Veo que está levemente inclinado con relación a la referencia de la línea paralela a la línea de meta. Veo esa diferencia. Bueno, ojalá esté equivocado. Y otra cosa, en el fútbol brasileño, ¿quiénes jugaron? Flamengo Criciúma. Con 2 pelotas en el área grande. Sí, exactamente. Y con una de ellas, la que no se estaba jugando, el jugador que defendía... Hace el pase. No, le pega la pelota para pegarle a la otra pelota. Sí, y le pega a la otra pelota. Pero avivada. Avivada de ese jugador. ¿Vos ya viste, Federico? Visto perfectamente, Arturo. Hay una jugada realmente insólita, pero celebro muchísimo la reacción y la concentración del árbitro en sancionar penal y corresponde. Entra dentro de la categoría de conducta antideportiva, utilizando el elemento, el balón que no era el elemento oficial. Decir, una deslealtad, ¿verdad? Totalmente, una conducta antideportiva trazada dentro de la regla 12, que es sancionable con penal, como que fue dentro del área, y tarjeta amarilla para el jugador que cometió esa picardía, entre comillas, que terminó sancionándose un penal, porque con eso él evita que el jugador pueda patear el balón o pueda seguir teniendo el control del balón. ¿Es tarjeta amarilla, no roja? Tarjeta amarilla porque es conducta antideportiva. Entra dentro de ese punto que está específicamente en el reglamento. Bueno, muy bien. Gracias, Federico, muy amable. Gracias. Cuando guste, un abrazo. Gracias, Federico Ríos. La opinión de Carlos en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No voy a hablar de las condiciones de la cancha porque de eso se van a encargar o uno u otro entrenador o el jugador que va a conferencia de prensa. Porque técnicamente hubo muchos errores y partido de muchas imprecisiones, de pases sencillos o simples en donde se equivocaron los protagonistas. Pero no me quiero quedar solamente que todo se debe a la cancha. Yo creo que también pasa por otros factores, esa falta de precisión que mostraron los futbolistas de Olimpia y sobre todo el inicio en la gente de Guaraní. El partido fue parejo en líneas generales si vamos a ir a un análisis de lo que pasó estos 45 minutos iniciales. Olimpia, la intención de presionar arriba, de adelantar sus líneas, de no dejarle jugar, de pasarlo por encima, como se dice normalmente en el fútbol, duró 5 minutos. Después volvió a lo mismo, sin esa solidez defensiva, sin recuperar pelota en la mitad de la cancha cuando Guaraní conseguía hacer 2 o 3 toques,
y de esa manera vimos un partido entretenido hasta las cercanías del área. Es cierto que Guaraní en los primeros 20 minutos consiguió 2 o 3 desbordes por el costado derecho cuando le pusieron la pelota a espalda de Zavala y ahí aparecía Barriento tratando de sacar ventaja. Después no tuvo conexión con algún futbolista que llegara desde atrás. Fueron las situaciones de mayor apremio o lo mejor que generó Guaraní en función de ataque. Olimpia dependió de lo que hoy por hoy hace Franco en la mitad de la cancha. Parece una contradicción porque me dirán que Martínez recuperó una pelota, le habilitó a Derli y fue la jugada polémica del partido. Pero fue una. Franco metió 4 o 5 pelotas bien metidas y sobre todo con el mismo concepto. Poner la pelota detrás de la última línea, que es lo más importante que puede generar un futbolista. Así le dio a Derlis 2 o 3 situaciones y también a Eris López cerca del final. Pero todo un desgaste para un chico que me da la sensación que comienza de más y va a menos, y que la tarea que hoy le asignan de trabajar en el fútbol de ofensiva, porque tiene buenas zancadas y habilita muy bien, pero que también le cuesta mantener un mismo nivel de rendimiento, porque en verdad no tiene para sostener ese acople y sobre todo esa tarea durante todo el partido. Fue lo mejor de Olimpia, no tengan dudas, pero repito, siente el trajín del partido, no está para la tarea defensiva. Hubo una pelota que perdió en la mitad de la cancha y a partir de ahí no miraba a ver en qué momento se metía de vuelta en la imagen de la cámara y no entró hasta que la pelota fue por línea final al córner. En fin, un partido que los dos no entusiasman, para decir este es el candidato, no, dentro de lo que uno podía tener en la vara. Un Olimpia que trata de ser un poquito más dinámico que la temporada pasada y que en ese sentido mostró una mayor intensidad de lo que venía jugando. Hay que reconocerlo. Pero repito, sin la fortaleza en la mitad de la cancha, no hay pelotas recuperadas en la zona, es zona de nadie cuando tiene el rival y solo termina, y Guaraní llamativamente teniendo los jugadores que tiene, Martínez por derecha, Barriento detrás del punta y Richard Prieto teniendo laterales que se va, Mansur que tiene buen toque, el otro que es un buen iniciador de juego, cuando me refiero al otro me refiero a Piñatares. Uno dice Guaraní va a tirar alguna pared, Guaraní va a generar una triangulación, Guaraní va a buscar algo distinto, una superioridad numérica por el costado. Nada de eso, no es que no aconteció, nada de eso buscó el equipo de Chiqui Arce. Terminó tirando centro y de ese centro, como lo abre cuando ataca al jugador Alcaraz, el hombre más importante en ataque por fortaleza física, detrás del lateral tratando de sacar ventaja, la pelota nunca le llegó. Siempre fue a la cabeza de Capazo o a la cabeza de Junior Barreto, y entonces la participación ofensiva en el área de Olimpia del jugador Alcaraz fue nula. Jugó bien en el arranque, tirado a la izquierda para tratar un desborde, pero hay que ver si te sirve el desborde de Alcaraz. Uno podría decir, lo más importante de Alcaraz es que me finalice la jugada, pero él se dedicó más en tratar de devorar, llegó 2 veces al fondo, pero repito, los centros del costado derecho no llegaron al destino y de esa manera se fue esta primera etapa el arquero de Olimpia sin haber tenido una tajada de mérito, lo mismo que Servio, porque llamativamente uno dice ese es el talento. Olimpia le puso en situación de gol, de jugada de riesgo, 3 veces como mínimo a Derlis González. Y Derlis no es un problema físico en el sentido de aire, puede ser problema físico en otro aspecto, de potencia diría yo, resolvió mal. Y cuando tu mejor jugador, al que vos considerás tiene el mejor talento, resuelve mal, decide mal, entonces está complicado el panorama. Derlis en la primera jugada, antes de los 10 minutos, tuvo una gran asistencia de Franco, tenía para buscar remate el gol, estaba mano a mano con Servio que salía a achicarlo, trató de enganchar, ahí le robó la pelota a Mansur, pero repito, una decisión rara en un jugador que tiene gol, que decide generalmente bien, y ahí se equivocó el capitán de Olimpia. Y así fueron todas las jugadas que él tuvo que finalizar, a excepción del centro, tirado por la derecha,
que muchas veces hemos señalado. Si Derlis no lo pones de punta por el medio para que te caiga detrás de la última línea, y eso lo buscó Olimpia correctamente con la asistencia generalmente de Franco, lo tenés que poner a la derecha porque él te va a cruzar bien, él cruza bien, es el único lugar que además de donde juega puede hacerlo y lo puede hacer con eficacia. Muchos recordarán aquel gol contra Argentina, pero es otra cosa, es decir, Derlis para cruzar por derecha es importante. Si no te rinde, si no estás resolviendo, si no tiene final, no lo saque, abrilo a la derecha que te va a cruzar bien, y de esos cruces puede aprovechar el conjunto franjeado. El 0-0 le queda bien al partido. Ni Olimpia hizo una presentación para entusiasmar a su hincha, ni Guaraní tampoco ha generado eso. Hoy ha mostrado una mayor solidez con las incorporaciones. Me gustó el trabajo del central Vargas, de buen físico, técnicamente creo, por lo menos de lo poco que le vi a López, el que jugaba con Mansur, y hoy Vargas, me parece una buena decisión de Chiqui. Me da la sensación que tiene más técnica, a pesar que es poco para hacer un juzgamiento definitivo. Eso es lo que me transmitió. El Pérez que iba y venía el campeonato pasado no lo vimos. Es cierto que ahí está Ari López, ahí le cayeron también Derlis González en más de una ocasión, le pudo haber complicado, pero falta un mayor protagonismo de Barrientos, que comenzó esos 15 minutos iniciales, después se fue diluyendo, casi desapareciendo de la acción ofensiva de Guaraní. Lo mismo pasa con Martínez, y todo cayó en poder o en la posibilidad de algún desborde, que no estoy muy de acuerdo que me lo realice Alcaraz tirado a la izquierda y Prieto por esa zona. Alcaraz lo quiero para finalizar, para que pese en el área. No me interesaría que me pese a 40 metros del arco. Son detalles, porque además cuando entra, que uno lo puede entender, que vaya al segundo palo cuando la jugada viene por el costado derecho, pero entonces cruzá al segundo palo y no busque el centro preciso. Sabés que Alcaraz va a llegar detrás del lateral, pero repito, las veces que Guaraní, que no trianguló, que le faltó tirar paredes por los recursos técnicos que uno supone tiene sobre la cancha, terminó siempre sus ataques con ese centro del costado o frontal para tratar de encontrar a su goleador, cosa que no apareció en estos 45 minutos. Mucho para analizar, pero los dos con los mismos defectos. Por eso el partido en principio nos entusiasmó. Nos entusiasmó porque no había cobertura en el medio. Entonces la sensación permanente de que podía haber un gol en cualquier momento, porque Olimpia con ese pelotazo generalmente de Franco generaba zozobra al fondo de Guaraní, porque no había quite, no hay relevo, no hay cobertura. Los volantes no le marcan a nadie, no recuperan la pelota. Los dos por afuera de Olimpia, Hugo Fernández o Eris López, juegan en su andarivel, no se meten en el medio cuando no tiene la pelota en el equipo. Si la pelota está a la derecha del ataque de Guaraní, decía, hacia el sector izquierdo, esto es válido para los cuatro que juegan afuera, que la pelota está a la derecha del ataque de Guaraní, a la izquierda de la línea defensiva de Olimpia. Uno se pregunta qué hace tirado en la línea Hugo Fernández, y él tiene que cerrar detrás del volante, en este caso Franco, y de esa manera hacer más compacto. Entonces, cuando vos no tenés, no estás compacto en el medio, los volantes que vienen con pelota dominada y con tranquilidad porque no son molestados en la marca, que le pasó lo mismo a Mansur y a Piñatares, que no salieron nunca sobre Martínez ni tampoco sobre Franco, porque hay una cosa que hay que entender. Franco le metió 6 pelotas, es decir, 4 pelotas de gol, 4 pelotas detrás de la última línea en 45 minutos, pero intentó 10 veces, es decir, 6 veces se equivocó, le salió corto, le salió largo el pase, pero es demasiado en 10 minutos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Jugó solo? Sí, jugó solo. Y el volante que te puede hacer daño está jugando solo, entonces te estás equivocando a la hora de marcar. No es tal vez Piñatares el que más tiene que salir, pero mandalo a Mansur encima para por lo menos, aunque no sienta la marca como su prioridad fundamental, pero por lo menos que le incomode, que le moleste, que tu rival no juegue tan cómodo. Es muy fácil jugar de esa manera. Lo mismo pasa con los puntas de Guaraní o con los medios de Guaraní. Martínez por derecha, como si jugaran un partido distinto, un partido especial con Zavala y Zavala con Martínez. Parece que si ahí empatan está todo bien. Pasa lo mismo por el otro lado con Olmedo y Prieto, y lo mismo con Ibarrola y Hugo Fernández, y entonces no hay
algo que te genere una expectativa, alguien que marque la diferencia. Parece estudiado, parece el mismo partido que vimos hace un tiempo atrás, se repiten los mismos movimientos, sacúdanse, salgan de su línea. Lo que le pide el entrenador es cuando el equipo no tiene la pelota, a partir de ahí ustedes tienen la libertad de moverse, de buscar por dónde hacer daño, no solamente conduciendo el balón, con los movimientos. El jugar sin pelota es clave. Tienen que entender el partido, tienen que entender qué pide el juego para que de esa manera saquen ventaja y consigan hacerle daño al partido o al equipo rival. El 0-0, repito, le queda bien al partido. Mis dudas al gol anulado, no porque uno se quiera poner contra la tecnología, pero uno tiene que decir lo que piensa o lo que cree haber visto. A mí me da la sensación, la imagen hay que detenerla sobre todo, de que el Prato estaba detrás de la línea de la pelota. Ese es la primera mirada. Después vendrá la tecnología, cuestión de ellos, que discutan ellos, no nosotros. Nosotros simplemente damos la opinión de lo que pensamos o vemos en ese momento, y ahí termina nuestra tarea. Esperemos que mejore el segundo tiempo. La preocupación para Guaraní y para Olimpia es que con el 4-4-2 o 4-4-1-1, si quieren, no hay mucha diferencia en ese aspecto. Van a seguir padeciendo lo que padecieron en esos primeros 20 minutos. El desborde y la poca solidez defensiva que muestra su equipo, y no es un problema de los dos centrales ni de la última línea, es de la poca cobertura y del poco combate que tienen ambas escuadras en la zona del medio campo. No le alcanza a Franco y a Martínez para cubrir toda esa zona, no le alcanza a Mansur y a Piñatares, que todavía tienen, para mí, menos recorrido que los dos que cité de Olimpia, y entonces el equipo rival te va a generar situaciones, a pesar que no hagan un gran fútbol. 0-0, justificado, y están pronto. Señoras, señores, arranca el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza LGO. El árbitro va a autorizar, Romero, todo listo, 0-0. Está el árbitro para autorizar, arrancó el segundo tiempo. Monumental. Señoras, sin cambios para el segundo tiempo. Llega Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. El jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, entre Bulnes y Manutini. Ventas de entradas en duty.com.py. Es una producción de RPM. Reiteramos, sin variante para el segundo tiempo. Ustedes saben la victoria de Libertad de Tacuarí por 4-2. Sacando la pelota Servio, fue un pelotazo muy largo, viene provocando a Caraza, abría a la derecha Martínez del rechazo, Caraza de Olimpia, levantando la pelota Hugo Fernández, recoge por el medio y va a salir Piñatares. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles, 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de Bellísima, en cuotas de tanto los 170.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pelotazo largo cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora saque de costado, corresponde a Vargas del equipo de Guaraní. Primer minuto, segundo tiempo. Fútbol de Brasil, el puntero Botafogo de local se impuso 1-0 al Inter de Porto Alegre. Alexander Barbosa jugó todo el compromiso. Ausente Oscar Romero. Señoras, señores, primer minuto lo tenemos en escena. Martínez de Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Levantaba Zavala, pero antes falta y es tiro libre. Caraza al piso, tiro libre, corresponde al equipo de Guaraní. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, los mejores lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Saliendo Legendario, pelota que la controla bien para ponerle a Mansur y la coloca para atrás. Entregando la pelota a la derecha cuando viene Vargas, juega otra vez para Mansur sobre la punta, pone la pelota arriba. Viene un golpe de cabeza cuando se metía bien. Cagando jugador de Guaraní para buscar la Piñatares. La pelota se va por de afuera, saca de contado para Legendario. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas en la camiseta oficial del Albirroja Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Saca de costado, espera la opinión de Carlos. Es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
En esta segunda etapa comenzó mejor Guaraní, cambió la posición de su centrodelantero Alcaraz, ahora mucho más por el medio y no tan abierto por el costado izquierdo. Olmedo juega la pelota para Junior, busca la salida derecha, corre, se mete y se va. Los tumbanos juega, dice que sigue 0-0. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Compra también de stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend de Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento en todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Mansur Martínez Pérez a la derecha y el rechazo largo desde el fondo de Olimpia. Sabe que el partido 0-0, que Villaliza Libertad le ganó Tacuarí 4-2. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Gol. Olimpia lo hizo Lucas Prato. Define en la boca del arco. La maniobra, la salida rápida del equipo de Cano. En el primer tiempo anularon un gol Olimpia por offside. Fue autor del tanto Prato. Y el mismo Prato ahora festeja. Dirá, bueno, esperemos que no anulen. Lucas Prato, autor de gol en Ciudad del Este. La maniobra rápida y Lucas Prato aparece en escena para el gol franqueado. Se metía a la derecha de Elvis como en la jugada anulada del offside. Gana pelea, la pelota al fondo, mete el centro, pique Prato de zurda venciendo a Servio, gana el partido Olimpia por 1-0, la misma dupla del gol anulado en el primer tiempo. Elvis Prato, Olimpia gana 1-0, Prato lo hizo. Monumental. Guaraní había comenzado mejor la segunda etapa. Centro de la derecha de Pérez. Rechazó Olmedo la pelota en el aire. Ahí le quedó a Hugo Fernández de primera. Lo que había intentado un montón de veces de Olimpia. Meter la pelota en el espacio vacío. Quien más va hacia la derecha. Otra vez Derlis González. Va al cruce y parecía pelota ganada por Riveros, el central de Guaraní. Pierden la corrida, pierden la maniobra. Fuera del área. No corta el juego. Se equivoca el central aborigen. Aprovecha Derlis. Cruza a ras del piso. Llega en el segundo palo, como dice el manual, cerrando Prato, pierna izquierda por encima del cuerpo de Servio, que no tiene nada que hacer. Gol de Olimpia por Hugo Fernández en la iniciación de la jugada, por verle en la maniobra, por el error de Riveros y la llegada y el oportunismo de Prato. Olimpia 1, Guaraní 0. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Reclama falta Palermo de Alcalá, tiro libre, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Olimpia ganando por 1-0. Y su seguros, Chaco. Prato hizo 2 goles, una manera así, la primera anulado por posición prohibida. 1-0 gana Olimpia. Fútbol mexicano, 35 primer tiempo. Chivas y Mazatlán están empatando 0-0. Hay que repasar que en el equipo visitante está jugando Luis Amarilla, suplente Josué Colmán. Señores, 1-1, 1-0 digo, ¿Y el resultado de México decías? Sí, 0-0. 0-0, 1-0 gana Olimpia. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizarte un préstamo hasta 500 millones. Bancop, crecí desde la raíz. La pelota la va a atacar sobre la izquierda, pero vino la marca, se metía Ramón Martínez. Falta con Aldegarás, que ligó mucho, Ligó mucho acá. Tiro libre para Guaraní. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros. Más por tanque, con la tecnología de control de suciedad de Shell. Mejor por lejos. Busca tapar Eric López, del jugador de Olimpia. Pelota por el medio, golpe de cabeza para buscarla bien en esta. La pelota larga sobre la punta zurda. Se mete, viene para buscar a Barrientos, o quién es. Colocó la pelota para Cará, muy forzado. Pelota sobre la punta derecha, va para Guaraní para el empate. Atención con el centro, segundo poste, golpe de cabeza, malo no, disparo al arco y saca como puede en el fondo Zavala. De julio a agosto, comprando Smart, te lleve así la camiseta oficial de la Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Primero, mala fuera, la opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sin sacarle mérito a ningún jugador de Olimpia que participó en la maniobra que termina en gol.
Pero qué bárbaro lo de Rivero, sabiendo que ha hecho una contra, que ya no estaba su lateral, que él va al cruce, que se sentía último hombre, perder un mano a mano como perdió con Derlis, y la inocencia con que le marcó, y mira que le termina costando el gol a Guaraní. Feo error del central aborigen. Prato, entraba López, vino un rechazo, la pelota va para el medio buscando la salida del equipo de Guaraní cuando la pelea Martínez. Se metía también Mazur, pelea Martínez, también Rivero cuando estaba buscando la pelota. Piñatares, pelotazo largo a la izquierda, López la para, la tiene y la controla, pone bien, jugando para Prato, devolución para López, la va a poner por abajo, todo el Olimpia. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. Y la familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Popasa. Va a venir el centro, atención con esta, se mostró Zavala, jugó para López, se llevó la pelota, entregando bien para Davis, podrá tirar, colocó el disparo, se desvía, no, nadie toca, la pelota se va a perder cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Lo hizo Prato, Olimpia gana 1-0. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallevía, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. La victoria de Libertad en Calgary esta tarde 4-2. Estados Unidos se puso en marcha New York Red Bulls ante Cincinnati en el equipo que la está atajando Carlos Coronel, arquero de la selección paraguaya. Otro detalle, ningún cambio todavía en el partido. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Con el debut absoluto de Piñatares oficialmente y Barrientos en Guaraní. Los dos. Señores, en la cara de Carlos, de Chiqui Arce, digo, Carlos, por esto... Pero preocupado porque está perdiendo 1-0 y tiene que encontrar la vuelta porque no ha generado situaciones. ¿Y por qué no cambia? Va a cambiar enseguida, está pensando, pero en el entretiempo estaba satisfecho, partido parejo, Olimpia tuvo su chance, Guaraní también, no había que cambiar, pero con este panorama tiene que buscarle la vuelta. Me cuesta decir un nombre porque no conozco la banca de Guaraní para lo que necesita, está muy solo en mi criterio Alcaraz. Que jugó más abierto en el primer tiempo. En el primer tiempo jugó muy abierto a la izquierda, Alcaraz, tu goleador, lo necesita en el área, afuera para que haga esa tarea otro futbolista. Falta Barrientos, tiro libre, vamos a ver si Barrientos, pienso que cayó, es Barrientos, tiro libre. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Olimpia por 1-0. Y su seguro, Chaco. La jugada en escena que tenemos en el monitor, lo que dice Carlos. Lo podía hombrearle, es decir, con el hombro lo tenía que desplazar. Eso es lo que digo, ¿cómo no nos avivamos? Antes era, decir, una carga legal tenía todo el tiempo Rivero para desplazar y ganar la posición de la pelota. La inocencia del zaguero central de Guaraní ha sido increíble, sin sacarle mérito a Deli, a Prato, a Hugo Fernández que hizo el paso de primera, y un Olimpia que jugó todo el partido con esa arma de meter la pelota detrás de la última línea, a los costados para que pique Derlis. 1-0 que la Olimpia. La banca de Guaraní, Martín Rodríguez, Felipe Salomón, Estíbal Moreira, Anderson Leguizamón, Pedro González, Ángel Aquino, Danilo Santa Cruz, Alan Pereira, Gustavo Marecos, Walter González, Álvaro Cuello y Mircea de Adorno. En la conferencia de prensa Gerardo va el técnico y un jugador. Solo el técnico. Solo el técnico, carga Olimpia, atención con esta. Está para darle, colocó el remate, daba la pelota, se metía Hugo, córner, daba en Servio Carlos. Otra vez de contra Olimpia, una pelota recibida en la mitad de la cancha por Derlis González, ahora es al revés. El que pica por el lado derecho, totalmente habilitado, metiendo diagonales, Hugo Fernández. Le gana al fondo en la mano a mano, no quita ventaja, remata frágil Derlis, se equivoca a la hora de rematar porque estaba apurado por el defensa de Guaraní. Servio desvía, pelota por línea final, se salvó el equipo aborigen, córner para Olimpia. Él le va a pegar a la pelota Hugo Fernández. Va a tirar Hugo, va a autorizar el árbitro del partido. Atención con Junior Barreto que busca por arriba. También Capazo, los centrales del Olimpia. Está Hugo, colocó el remate, tiró golpe de cabeza y la controla. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuguilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. A ver, falta, tiro libre para Olimpia.
Estamos con información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Repasando que mañana prosigue la fecha del torneo de la división intermedia con dos partidos a las 10. Santaniente, Recoleta, Pitará, Limpio, Colmán. Y también a las 10, José Armó, el árbitro Fernando de la Mora ante Carapeguá. Se adelanta Olveira. Señoras, señores, gol de Prato, 1-0, Libertad ganó, Tacuarí, Villavilla contra 2. En Koala por Julio, comprando un somier de la Arena Plus, premio lo superior, en la cabecera llevas de regalo, ingresa a koala.com.py. La Ferrer se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. La pelota a profundidad cuando viene para pararle a Prato, le robaron a Davis González de espaldas al arco, Davis también Prato, los dos. La pelota va a mitad del terreno, a Caray, llegó tarde, pelota para Zavala sobre izquierda. Se mueve Zavala buscando López, jugó para López, se pegó la raya, pelota fuera. Decidí bienestar y certeza, exigí pago más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se adelantó Ibarrola, buscaba por el medio Piñatares, pasó de largo Ibarrola, la pelota la controla Olimpia, mitad del terreno, si gana le gana, gol de Prato por 1-0. A todo por el Victoria y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victoria y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Fuerte borde de Derli, le cometieron la falta. Fue Rivero, ¿no? ¿O no? Rivero. Yo no sé si es consecuencia del gol que le ganó en el pique de Derli, pero ligó Derlis, 1-0, gana Olimpia. La banca de Olimpia, Juan Espíndola, Fernando Román, Ronnie Redes, Hugo Javier Benítez, Carlos Espíndola, Tobías Morénigo, Richard Ortiz, Matías Vera, Carlos Arrúa, Facundo Brora, Hugo Adrián Benítez y Pedro Zarza. Tiro libre para Olimpia. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Los últimos días de la promoción en crédito ordinario con una tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-448-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Hugo Fernández, pelota a la derecha, vino centro para buscar la pelota. Prato a media luna del rechazo. Se adelantaba Franco, pelota sobre izquierda para López. Gana Olimpia por 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Bajaba Barriento, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Por 1-0. Y su seguros Chaco. Le pega López. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. También porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Le va a pegar. Fernández va a haber dos cambios en el equipo de Guaraní. Está Hugo Fernández para darle balón, colocó de zurda, tiró, se elevó, golpe de cabeza, poste izquierdo, fuera el tiro de portería. ¿Qué pasó? Al poste izquierdo. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad Eléctrica, llega la feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Los cambios, atentos, Gerardo, Vamos a ver los cambios. Uno es Walter González, hay varios candidatos, Martínez que casi no tocó la pelota, Barriento que comenzó bien, después desapareció totalmente, y el otro es Prieto. Muy bien, señoras, señores, 1-0 para Olimpia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por si tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? 1-0 para el Decano. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar para Paraguay. 1-0, corresponde al equipo de Olimpia. El gol lo hizo Prato. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Los cambios, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos 35, todo. Alan Pereira por Matías Martínez. ¿Pereira qué número tiene? 35. Alan Pereira. Sí, señor. ¿Quién se fue? Matías Martínez. ¿El otro? Walter González 9 por Richard Prieto.
Se fue Prieto. Bueno, lo cambia. Pone dos arriba, dos delante, dos centros. Dos centrodelanteros, Martínez casi no tocó la pelota, jugó muy por debajo de su nivel el número 10 de Guaraní. 35 para Alan Pereira, 9 para Walter González. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albirroja, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pasate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. De Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Plebin, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Plebin, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora bajó otra vez Adrián y se mete a la izquierda, Carlos. Ahí está. Sí, en esa maniobra sí, pero pudo haber sido la salida. Vamos a ver cómo se mueve. Lo más interesante es lo que va a hacer Barriento a partir de ahora, porque él estaba jugando casi al lado de Alcaraz con el ingreso de Walter. O lo abre definitivamente a Alcaraz o lo abre a Barriento, porque Chiqui es un enamorado del esquema 4-4-2. La pelota para un costado, gana Olimpia 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Lucas Preto, autor del único gol le diste. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar. ILFA, la familia Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota a la izquierda, pelotazo largo cuando se metía el jugador de Guaraní, pero vino la marca arrancando de la izquierda. Señoras, señores, se metía Pereira. Próxima fecha para ambos equipos el viernes 18:30 horas. Guaraní va a visitar a Trinienses por su parte Olimpia el domingo a las 4 de la tarde en Carendí ante General Caballero. Y la posición de Alan Pereira entonces abierto en la derecha en el lugar de Martínez. Muy bien, y Alcaraz vuelve a su antiguo puesto del primer tiempo. Es un puesto del primer tiempo. Así es, 1-0 gana Olimpia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Lo que uno se plantea en este tipo de situaciones, si está perdiendo 1-0 con un esquema 4-4-2, 4-4-1-1, si está perdiendo y hace modificaciones, ¿por qué no cambias el esquema? A ver si le complicás o le desordenás un poquito al equipo que te está ganando y te saca ventaja. Estaba reclamando a la derecha Pereira, pero vino, está buscando Piñateres también con Mansur. Atención con esta, metió la pelota bien para Jorge Bernardo. Walter González viene peleando legendario sin final, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubeló, alarmas estés donde estés, indica Artur. La victoria de Olimpia por 1-0. Y su seguros Chaco. 1-0, se da la vuelta Pereira, recién ingresado. En Estados Unidos, ahora sí, arrancó Inter Miami, Chicago Fire. En el local titular, Matías Rojas, ausente. Está con la sub-23, Diego Gómez. ¿Cómo está en el puntaje Inter Miami? ¿Cómo está el rival? Inter Miami, aquí le veo, señor. Actualizando los marcadores. Inter Miami puntero con 53. ¿Y el rival? Y el rival, Chicago Fire. Aquí vemos Chicago. Bajando justamente, Chicago está acá puesto 14 con 25. La diferencia, gran diferencia. Sí, en la señor. tabla. 53 a 25. 28. Terrible la diferencia. Señores, gana Olimpia 1-0. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá. Thompson, prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Escribite al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota la va a tener en la salida Ramón Martínez. Después colocó para Zavala y levanta y tira. De espalda Prato, acompaña a Derby, mitad de terreno, busca Mansur, carga Guaraní, pelota para Alcaraz. Mega descuentos en Punto Farma hoy sábado, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Libertad, Tacuaré, victoria de Libertad ante Tacuaré, 4 goles contra 2, victoria Villalilla del equipo de Libertad. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grip 95 octanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hay dos Benítez, uno
uno es el juvenil delantero y el otro es el central de Olimpia. Y en la lista dice Hugo Benítez, Hugo Benítez. No agrega ningún nombre más. El juvenil es Hugo Adrián Benítez. Y bueno, va a entrar la Hugo Benítez, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué número tiene? Hugo Adrián Benítez, 30. Va a entrar Hugo Benítez, sí. 30. ¿Y el otro? Hay dos para entrar. El defensor es el 3. No, Hugo Benítez va a entrar al delantero. Sí. Esa es la sensación de que va a entrar. Pero vamos a esperar. 1-0 gana Olimpia. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Midea, con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britanesia. La pelota la va a tener Prato, juega la pelota a la derecha, la recibió Hugo, jugó para Prato, toque Bobo Olimpia, actor del único gol. Prato Olimpia gana 1-0. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizar. Vamos a ver los cambios. Hugo Benítez, el delantero, y 34 Matías Vela. Vienen los cambios. Y Pedro Zarza. ¿Qué número Zarza? 14. El mismo que jugó el partido anterior. Sí, ante River. Le digo al amistoso, ¿qué número tiene Pedro Zarza? 14 para él. 14, salvo que este Hugo... jugó más, se va López de ahí. López se va ahí, uno de ellos. ¿Y está bien? Y sí, Zarza juega por esta zona y el partido se presenta para un contragolpeador con un rápido, habilidoso como lo que mostró frente a River Zarza. Los tres cambios entonces. Benítez el delantero. Se fue Prato, sí señor. Se fue... Otro que se fue... Eric López, ingresa Zarza. Y Franco. Franco se va. Sí. Y el que entra Vela por Franco, ¿verdad? Sí. Muy bien, contigo, Juan. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. El debut oficial ahora de este Hugo Benítez, o ya debutó, el juvenil. Hay dos debuts acá entonces, puede haber más todavía. Y Zarza. Y no son dos que debutan. Sí, oficialmente, sí. Sí, oficialmente. ¿Y el cambio, otro cambio Guaraní? ¿O no? Guaraní, no sé. Sí, se prepara. Felipe Salomoni, 24. Se prepara Felipe Salomoni. Los que debutan son Hugo Benítez y Zarza. Sí. Muy bien. ¿Y en Guaraní quién ingresó? Va a ingresar 24 el argentino Felipe Salomoni. ¿Lateral izquierdo es? Sí. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Rupelo, Galarpas estés donde estés. Indica Artur. 1-0. Y su seguros, Chaco. Me imagino que lo va a poner de volante a este y lo va a mandar al Caraz de punta al lado de Walter González. Salomón y extremo a la izquierda. Y por eso lo va a poner ahí y lo va a mandar al Caraz al lado de Walter González. Y vos ya te vas a fijar enseguida. ¿La pone o no pone? Y todavía no cambió, pero creo que va a hacer eso. ¿Todavía no entró? Sí, entró. Ahí tiene la pelota. Salomón y pelota a la izquierda, pero vino la marca. En cada camino hay un automóvil Supli y ahora también en Lambaré. Así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Hay amarilla para Olmedo. Olmedo es. Tiro libre para Guaraní. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Ahí a jugador de Guaraní. Falta tiro libre. Ahí a Salomón y Juan. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Los lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Cuarto cambio en Olimpia. 11 Ronnie Redes. Se fue Hugo Fernández. Fernández deja la cancha. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro libre para Guaraní que busca el empate. La pelota en el aire. Vino un golpe de cabeza. Sí, final de Eric. Levanta y tira. La pelota larga, la para Eric. Viene Redes, picando Redes. Picó muy largo. Redes, la marca y afuera. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de
sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. De Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Ya menos el 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Zarza, el chico que entró muy bien el otro día por izquierda, ahora por derecha y Redes por el sector izquierdo. Hay que nos habían dicho que juega en ambos lados. Sí, señor. Muy bien, 1-0 gana Olimpia. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Incopetrol, los mejores precios en combustible super aditivada a 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Olimpia oxigenó su equipo. Lo que no hizo es fortalecer su sistema defensivo, a pesar de que, sobre todo en la mitad de la cancha, a pesar que Guaraní no generó una sola situación de gol en toda la segunda etapa. Hay tiro libre, pega Salomoni. Llega a Asunción el Bambino Poms con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, entre Bulnes y Malutini. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Un centro, la pelota arriba, viene un golpe de cabeza. La pelota dio en el palo, el rechazo a media. La pelota sorprende al mismo Olveira. Busca, se nos encuentra ese balón, Carlos. A mí me dio la sensación que traspasó, de cualquier manera demoró un montón el árbitro del partido para sancionar. El tiro libre del costado izquierdo, centro pasado, ganó Vargas, la pelota cayó por detrás del cuerpo del arquero de Olimpia, dando la sensación que había salido. Ahí tapó Olveira una punteada, después no sé qué pudo haber cobrado para anular la maniobra, porque después no hubo falta. Si la pelota no traspuso, todo era, y era válido, no pasó, Walter fue el que le tocó, el que le pegó girando, ¿verdad? Sí. Walter, y ahí está, manotazo de Olveira. El 35. El 35, ¿no? Pereira. Pereira, fue Alan Pereira, no Walter. González Vigo, ex Olimpia, Carlos. Pero cobró saque de meta, quiere decir que en la primera ya salió la pelota. Sí, señor, 1-0 para el Decano. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de las marcas Kiko, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 Smart. Antes cuotas de 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Largo el envío, la pelota se va sobre la izquierda buscando a Derby, lo empujaron y Derby dice, ¿y esto ya es offside? O sí es offside. 1-0 gana el Decano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone boy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Señores, 1-0 para el equipo Decano. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Victoria del Decano por 1-0. Y su seguros Chaco. El golpe de cabeza fuera, Prato que fue cambiado, doctor del único gol. Supermercados Stock es lo bueno para vos. Compra también en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock es lo bueno para vos. Catedral Weekend de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Otro detalle, Derby González todo el partido y corriendo mucho, Corriendo, por eso decían en el entretiempo que de aire está bien, está mal en la potencia, por eso definió mal, pero ha sido fundamental en la jugada del gol, facilitado, lo que quiera, pero trabajó mucho en ese aspecto el número 10. De cualquier forma, yo no coincido con la salida de Prato en un partido 1-0, que no tenés el control del partido, vos necesitas jugadores de buena lectura para sostener el manejo del partido. A esta altura, Olimpia basando su juego en la voluntad, porque son muchos los chicos que puso Palermo en campo de juego. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otro cambio más en Guaraní, Gerardo. Sí, señor, se trata de Steven Moreira, 8 para él. Moreira. Sí. Y Mansur. Sí. Moreira va a entrar en Guaraní.
1-0 para Olimpia. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. Y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. En Bancop nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunícate rápidamente al 021-325-5000. Bancop crece desde la raíz. Pedía Piñatares la pelota en la media cancha. Ahora se da la vuelta diciendo, saquemos por el medio, no tanto sobre el extremo. Da la sensación de Piñatares que va a dejar la cancha. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Piñatares se va a Gerardo. Sí, señor. Ingresa el otro, 19, Danilo Santa Cruz. Se va a Piñatares, Bruno, con la casaca 21. Y Mansur, el 7. Y el otro que sí, señor, el 7, Mansur. Cambia los dos de adentro, Carlos. Sí, los dos sin recorrido. Piñatares ubicado ahí, pero sin agresividad. Por eso habíamos señalado la facilidad que tuvo Franco, que también se va porque no sostiene el mismo rendimiento, sobre todo en el desgaste, en el aspecto físico. Y ahora jugándose un poquito más, tratando de agregar gente para atacar Guaraní ante la falta de ideas. La pelota sobre la izquierda, atención con esta. Se mete bien, pero vino cierre de marca Vera, se adelantaba, saca en el fondo Guaraní. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux Diesel o el mejor de todos, Shell B-Power. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. El juvenil Zarza ahora aparece sobre la izquierda. Señoras, señores, juega Sergio. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad Fopasa. Es una buena modificación de Palermo. Lo puso primero a Redes para jugar a la izquierda porque Guaraní atacaba más por el lado derecho, casi no se iba ya a esa altura al ataque Ibarrola. Pero cuando lo mete también a Salomón y cruzó 2 o 3 pelotas, como no lo sigue Zarza, entonces lo cambia a Redes otra vez para aquel costado para ayudarle al que ya tiene amonestación amarilla el jugador de Olimpia. Gran jugada, Caratino y afuera. Potiquero desviado, se salva Olimpia. Alcalá Carlos. La más clara que tuvo Guaraní, yo diría, en todo el partido. Las jugadas por la zona izquierda, la llegada por ese sector, buena finta de Alcaraz, pasó de largo Junior, el remate buscando el palo más alejado de Olveira, la pelota por línea final, la más clara situación de gol que tuvo Guaraní en todo el partido. Richard, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Richard Ortiz. Sí, señor, la última variante de Olimpia. ¿Qué número tiene? Richard tiene 6. Capitán, ya lo inmediato que le hace Derby, darle el brazalete de capitán y se va a ir en la cancha Martínez, ¿verdad? Ramón Sí, Martínez. señor, así es. Ramón Martínez deja la cancha. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El Equiparal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallería, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Sacamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Liga, Artur. 1-0 ganando Olimpia. Y su seguro, Chaco. 1-0 y le aclaremos, cometemos esto, Carlos, tu carro queda, que es el que domina Guaraní. Olimpia va al contra, a la contra. Sí, totalmente. Todo el segundo tiempo fue esa característica. El gol de Olimpia llega de contra. Las situaciones de gol que generó y que generó más que Guaraní fueron todas de contra. El que tuvo posesión de la pelota ha sido el conjunto de Guaraní. Después podemos decir y discutir. Guaraní no saca largo, juega corto. A Chiqui le gusta jugar corto. ¿Sabe cómo termina su equipo? Levantando la pelota y dividiendo en ataque en el área. 1-0 ganando el Decano. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. 1-0 ganó Olimpia. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, todos les gusta. 1-0, ahí tenemos Zarza en escena. En imagen digo más que en escena. 1-0 para el Decano. Este julio en Koala podés renovar tu Soviero Living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. La Ferrez, acercamos Capé, nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y es Hierro. ¿Sabes bien que tenemos en La Ferrez? ¿Cuántos cambios hizo Guaraní? 5. ¿Y Olimpia? 5. Acoparon, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gol para Baño en los Estados Unidos. Matías Rojas
Rojas se anotó para Inter Miami, que de local está superando 1-0 a Chicago Fire. Y como decía Gerardo Diego Gómez en París. Exactamente. Paraguay debuta el jueves. A las 13 horas de Paraguay. Sí, ante Japón. Ante Japón. De julio a agosto, comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albirroja Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pompelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Miércoles 24 de julio debuta Paraguay. Miércoles, sí, a las 13. Sí, señor, 1-0 gana Olimpia. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quintadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota se va a perder con el tiro de gira para el decano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sergio pregunta qué pasa. Ahí sale el arquero diciendo tenemos que atacar. Bueno, tiro de esquina, lo vemos a Zarza. Se mueve de un lado a otro. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Le va a pegar Redes a esa pelota. Rones Redes tira. Ubicó la pelota, antes era López, el encargado del tiro de esquina. Y Redes entró por López. Va a colocar la pelota, Redes, atención, Capazo Junior, uno de los dos. La pelota en el aire, se abrió mucho, vino una peinada. Saca como puede, Guaraní al fondo, no se ha enredado. Atención, disparo al arco, afuera. Tiro de portería, reclamos, tiro de meta. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Fue Hugo Benítez, no el defensor, el delantero. Y Omonius en Olimpia, juvenil Benítez, tirando mal afuera. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Y la Serrana te invita a pensar, pensa en la Serrana. Moreira para arriba, Danilo para arriba, pone más de ataque media cancha, incluso el legendario 1-0 gana Olimpia. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Como decía Gerardo, los 5 cambios en Olimpia. Y llama la atención que no haya entrado Arrúa, que habitualmente Carlos Quise es variante en Olimpia. Sí, señor, pero creo que el partido no pedía por Arruga porque está planteado para jugar de contra. Y lo que quiso hacer Palermo es mantener la velocidad, por eso ingresó de Zarza, que es veloz, y con Redes lo que intentó, a pesar de ser potente, Redes de todos los puntas que tiene por afuera es el que más colabora con el sistema defensivo, el que más baja. Casi juega a 70 metros, por eso perdió la posición, porque casi no aparece en ataque el que jugara en Guaraní en el pasado. Amarilla para Richard Ortiz. Amarilla, él se para amarilla, le empujoncito. Para mí no. Amarilla para Richard. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rupiloc, alarmas donde esté, significa Arturo. Por 1-0. Y su seguros, Chaco. 5 más lo agregado. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. Terminando por ti en breve. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Saliendo el equipo de Guaraní ante finales del partido. 5 cambios hizo Guaraní, 5 en Olimpia. Todos los reglamentos, es decir, la máxima posibilidad de cambio hicieron uno y otro. El que domina Guaraní, el que gana su Olimpia. En Argentina, 43 del segundo tiempo, Banfield con el mediocampista paraguayo Extacuere Cristian Núñez, titular. 1-1 empate ante Tucumán. Señores, 1-0 ganando Olimpia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Un Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. El partido está terminando.
Sí, sin generar Guaraní, a pesar de tener la posesión de la pelota, alguna jugada de riesgo, de peligro. Y eso pasa porque cuando pasa o se pone a 30 metros del arco de Olimpia, no saben qué hacer con la pelota. Un equipo que juega corto, pero que no tiene los gambeteadores por los costados, que no tiene desborde como producto de jugadas hilvanadas, termina indefectiblemente levantando el balón, buscando la cabeza de Walter González o de su centro delantero Alcaraz. Y uno dice, si sale jugando del fondo, que juega corto, que no la divide, donde no la tenés que dividir en la cercanía del área, Guaraní juega al revés. Es decir, no la divide a 70 metros del arco, pero sí la divide en donde necesita precisión, por eso ha generado bien poco en materia de situaciones. Y Olimpia, de contra, ha tenido más chances que Guaraní en lo que va al partido. Saque de costado para Guaraní. Se metía arriba para buscar la Moreira. La pelota va a mitad del terreno. Estaba cerca Danilo. 1-0 gana Olimpia. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota a mitad del terreno cuando busca Legendario. Empuja a Rivero. Pelota sobre la punta derecha. Se va. Va a tocar la pelota para Walter, que se abrió. ¿Quién es? La pelota se adelantaba también Pérez para buscarla en campo rival. Pelota afuera. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Otro que volvió para la titularidad es Zavala, desplazando nuevamente a Román como lateral izquierdo. Sí, cumplió, pero lejos del Zavala que vimos voluntario. Siempre fue voluntarioso, pero hoy se fue poco al ataque. Está más hecho que Román, que levantó su rendimiento, hay que decirlo, no pierde por eso, sino también un respeto a la trayectoria de Zavala en Olimpia. Y este tipo de partido, inicio de campeonato, uno trata de jugar en alguna posición con gente con mayor cantidad de partidos en primera. De a poco termina. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Había una mano o no? ¿Qué sanción? ¿Offside? Offside. Offside. Todo anulado. 44. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Acaba de echar en vivo el partido, Para mí penal. De Junior Barreto. ¿Por qué sanción offside? Explícame, Carlos. La jugada siguiente, ahora va a cobrar offside. Pero esto es penal. Si fuera por la regla, mano arriba. Ahí cobra usted la siguiente jugada. Perdón. Pero ahora va a parar el juego. Debería para chequear. pero vamos a ver. Sí, hermano, esas manos se cobran penales. ¿O no? ¿Por qué esa cara? Y ya tengo confusión después de los penales que no cobraron la Copa América. Pero este partido para mí es penal. Campeonato paraguayo no es Copa América. Bueno, entonces es penal. Claro, acá no me lo digo. Ahí está el penal, se va a sancionar, marcamos todo el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés. Indica Arturo. Hasta ahora 1-0 para Olimpia. Y su seguros, Chaco. Yo no discuto con Carlos lo que se cobra en Copa América. No, lo que digo en la Copa América para mí también eran penales. Solo que no se cobraba. Para mí esto es jugada, la mano de Barreto debe ser sancionado con pena máxima. Sí, señor, arriba al brazo, la cara de Palermo. 4 minutos agregados. Puede ser penal para Guaraní. Vamos a ver, ¿la mano de quién fue? De Barreto. Barreto, ahí está el árbitro Romero. Fernando López está en el bar. Fernando López en el bar. Ahí está, charla, 4 minutos agregados. En el Ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se va Servio. Los jugadores Guarito Managua. Penal, ahí se va, ahí le van a llamar. Para el VAR es penal. Sí, por eso le llaman. Porque ya le llaman. Y aparte, sí, para mí también, este árbitro se apoya mucho en el VAR, o le llaman del VAR. Esos son los antecedentes que Federico Ríos sabe muy bien. Esto hubiera cobrado directo penal sin VAR, por el brazo levantado. Salvo que haya deja la mano porque se pasa en el salto y deja la mano. Sí, está cerca del cuerpo y todo, pero él deja la mano porque ya se pasó.
Ahí tenés, o si no hubiera tratado de evitar. Y el árbitro está de frente y ve la jugada. Eso es lo que no entiendo. Y es un error, aunque el VAR le corrija, siempre hay que considerar estas decisiones como un error arbitral. Error del árbitro. Totalmente. Ahí está el penal. Sí, señor. Penal para Guaraní. Mega descuentos de Punto Farma. Hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Servio le pega al arquero. Aquí ubica la pelota, le dijo el árbitro del partido a Servio. Está bien, le dijo el arquero, no hay problema. Sale ahora Olveira. Toca la pelota, eso no puede hacer Olveira. No, hoy ya no puede hacer. Ahí está, hoy ya no puede, la nueva regla. Otra tarea para Río, a ver si se da cuenta de estos detalles. ¿Cómo no se va a dar cuenta Federico Río? A lo mejor no está escuchando. Si no se da cuenta, él es una persona que sigue mucho los detalles. Penal para Guaraní. Lanas Taurit 95 de Petrobras. Cuida tu auto porque tiene aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Ahí está Servio, le pega Servio con el brazalete de capitán. Se toma de la cintura. Guaraní puede decretar la igualdad en el este. Mano de Junior, que el juez no se percata al verla abierta y sanciona penal. Deja escapar una sonrisa Richard Ortiz con un jugador de Guaraní. Va tocando como el travesaño sobre la línea. Olveira le va a pegar de arquero a arquero. Servio tira. El arquero de Guaraní, el arquero de Olimpia que pretende parar el disparo. Servio mira fijamente, autoriza al árbitro. Arranca Servio, tiró. ¡Gol! Guaraní lo hizo Gaspar Servio festeja y grita la paridad, como el festejo buscando la cámara. Servio de la televisión, digo, Servio, la paridad en el este, lo hizo Servio de penal. El partido va a terminar así como están las cosas, 1-1. El abrazo para el arquero y capitán de Guaraní, que le pegó muy bien la ejecución, amagó, levantó la cabeza, tiró hacia el poste izquierdo. Señoras, señores, 1-1 en el este. Monumental. Muy buena ejecución. Es cierto que Olveira va hacia su costado derecho, pero la ejecución ha sido estupenda. Ahí donde le quieren pegar todos los futbolistas, hacia el ángulo superior de uno de los lados, a la izquierda. Servio, capitán de Guaraní, arquero y penalero, pone el empate. 1 para Guaraní, 1 para Olimpia en Ciudad del Este. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Y bueno, tanto insistió Guaraní a través de un penal, poniéndolo 1-1. Va a terminar el partido. Sí, señor. Y fue una de las pocas veces que bajaron la pelota en las cercanías del área y le dieron a Pérez por el costado derecho y él cruzó, porque los laterales de Guaraní hoy casi no llegaron al costado de las áreas. 2 minutos más agregados, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Y su seguros Chaco. Lo que parecía la victoria de Olimpia, el empate final en 1 termina. Con baterías Barto tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barto, un golazo. Midea, con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa, distribuye Britanesia. Contigo 1-1 y termina Ciudad del Este. Bueno, la intención que tuvo Guaraní, el repliegue de Olimpia, ya lo va a analizar Carlos Quince, después conferencia de prensa, Rodrigo Carreras en Ciudad del Este. A ver lo que opinan los tres. Está en la mano. Junior. Sí. Y ahí el árbitro estaba cerca. Tuvo que intervenir el VAR. ¡Termina el partido! Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Y ya mismo declaras hoy pasar por los choriquesos Chorti con los salones de ventas de la cooperativa Chortizar. Termina el partido, señoras, señores. No hay recaudación todavía, Gerardo. Todavía no, señor. Muy bien. Va a sacar la pelota el portero Servio y termina. Será final en el este. 1-1. Servio de penal, la paridad. Prato, el gol del equipo de Cano. En el primer tiempo lo anularon por unos 6 jugadas de Elvis y Prato.
La línea, lo que cuestionaba Federico con relación a la anulación.